Bienvenidos y bienvenidas a nuestro, este es octavo, ¿cierto? Séptimo. Séptimo Sí, del anterior, creo. Bueno, el nuevo. El que es. El nuevo episodio de Lectura de Café con nuestra primera invitada. Bueno, posiblemente la van a ver con carita de quién. Del Hollow Knight. Sí. O Sí. posiblemente no, veremos. No, no. Ella quiere tener su identidad secreta de superhéroe. Me da mucha Como vergüenza. Boda, como Boda que aparece con el Eso, pececito. Eso. O como la de Vistar con ¿cómo su es que es cabeza de gallo. El de Gintama, También. que es un gorila. O como Yoko Taro con su cabeza de mí. Eso. Eh. Alexa es una colega Que bibliotecóloga. se presente. Que Sí. se presente. Bueno, no sé, muchas gracias a ustedes dos por invitarme, aquí con mucha pena y demás, pero mi nombre es Alexandra, soy colega aquí de Paula, también bibliotecóloga, y aquí muy fan de manga, anime, videojuegos, muy friki de todo. Sí. Sí, bueno, en este episodio ya vieron que vamos a estar hablando de todo lo que son mangas, cómics y todas estas cosas Como de las frikis. gráficas, todo eso. Todas estas cosas frikis que ya veníamos hablando. En el episodio anterior hablamos de videojuegos, Sí. que a Alexa también le gustan. Mucho también. Entonces esperemos que disfruten mucho de este episodio también. Sí, la idea es como que si no conocen nada de manga, nada de cómics, aquí van a hacer una introducción a ese mundo que es muy chévere, que es otro formato de lectura que es lo que veníamos hablando. Hace 8 días que grabamos el de videojuegos, les hicimos la consulta de qué Se está preferían. ahogando. Dofi se está ahogando. No, el gatico yo creo que está dando gritos. Gripita. Ajá. Ya, ¿Ya? Ya pasó. Ya pasó. Se le fue el estornudo. ¡No! pero tiene cara de bravo. Ujú, ya, Que ya es se le que da fue el mucho estornudo. rabia, se le fue el Sí, estornudo. entonces no, la idea es que si no conozcan a este mundo, aquí lo van a conocer, que se animen también, como hemos dicho, que se animen a leer libros, chévere que se animen a leer manga o cómics o novelas gráficas. Ajá. Y aquí vamos a hablar un poquito de todo eso. Y a ver si logramos demostrar que no es menos lectura Ujú. que Sí, vamos a leer ver un qué libro. opinan ustedes después. Y no, lo damos en el capítulo. Hoy está haciendo mucho calor. Yo estoy tomando cerveza. Yo estoy ocultando mi cerveza. Pero no. Ah, a ti el café, ¿cómo te gusta? Ah, sí. Con leche. Sí, Come con leche. y con poquita azúcar o mucha azúcar. Ni mucha, muy poquita. Ahí. Más o menos Porque regular. si como algo dulce, pues sin azúcar. Pero no te entra el conflicto que con leche se enfría. No, la recaliento. Porque hay gente que le entra el conflicto que si le echa leche se va a Se enfriar el enfría. café. No, para eso hierve uno que bastante que esté caliente, le echa la leche exacta y ya la toma. Yo me sirvo mucho para llevar al trabajo y cuando Ya llego sabe está cómo. todo caliente, entonces Ya sabe la receta. eso, la receta del café con leche. Sí. Sí, porque no siento que nosotros hemos perdido el café con leche en polvo. Y ya se hace mucho con. Pues bueno, nosotros aquí. Se hace mucho con leche líquida. Ujú. Y normalmente se hace con leche en polvo para Sí. que se mantenga caliente. Es que sabe diferente. Y con sabe leche en diferente. polvo. Sabe diferente. Sabe muy diferente también. O Interesante. leche en polvo con azúcar, Milo y se lo come así seco. Ah, sí. Yo hacía eso con frutiño. Yo también. ¿Corti? Me lo comía con leche en polvo así. Sí, Wow. como el día no lo he hecho. Sí, hacía A eso mí el con frutiño nunca me gustó. Yo Oh, sí. no falta. Demasiado artificial. Yo sí, yo es No familiar. falta el frutiño con alcohol y con Frutiñazo. Nunca llegué A ese límite. A ese límite Ya de nos pobreza. pusimos Por lo menos había para un vinacho esos de. Eso es de los esos baraticos. manzana, ajá, por lo menos. Un pilsenón para todo. Un manzanero con 2 Con holes y ya, y listo, y quedaba listo. Bueno, no nos vemos en evidencia. No, entonces quédense con el capítulo, espero que les guste mucho. Alexa ama mucho todo lo que tiene que ver con manga y anime y cómics, que vamos a hablar mucho de eso hoy. Entonces espero que les guste el capítulo, que se animen a leer mangas o cómics y quédense en el capítulo. Ah, bueno, acuérdense que es importante, por otro es muy importante que si nos están viendo en YouTube se suscriban, les den like, que interactúen, que compartan, que comenten sobre qué les pareció el capítulo, sobre lo que opinamos, sobre la opinión de ustedes. Y pues ahí está TikTok e Instagram, que en TikTok ya tenemos 700 seguidores. Sí, más de 700 Ajá. ya. Entonces eso Muchas es- gracias. Eso es muy chévere y la idea es que también nos sigan por ahí. Y si usted viene de TikTok, pues que le dé me gusta a este también, listo. Entonces, quédese con el capítulo, vamos a hablar de muchas cosas muy frikis y les va a gustar mucho. Yes. Quédense ahí. Bueno, retomando entonces todo lo que hemos hablado en los últimos 2 episodios, estamos tratando de explorar otros medios
en los que se puede llegar a la lectura. Pues después de todo, la lectura no es solamente leer un libro, no es solamente leer un libro impreso, de hecho, porque eso es como el imaginario, sino que hay muchas formas de leer y muchos medios donde podemos encontrar un montón de historias excelentes, que esa es como mi búsqueda personal. Siempre estoy buscando buenas historias. Y hay muchos formatos para eso. Sí, como decíamos pues en el anterior hablábamos de videojuegos, que yo sé que a ti también te gustan. Sí. Hay una pequeña preguntita, guiño. ¿Cuál sería como ese videojuego para ti? Como que tú digas, bueno, esto es perfecto como para ese tema de lectura. Hay uno que sin es contar el que... a Alan Wake, sin contar... No, tengo uno en específico para el tema más de ilustración, para el tema de no tanto las palabras, sino ya la imagen, los sonidos. Lo que más atrapa es el juego de Gris. Sí. Gris, yo no puedo con ese juego, he llorado lo ha habido y por haber con ese juego, y yo digo que es un medio perfecto. Incluso cuando estuve en una clase para el tema de promocionar la lectura, su lectura favorita, y yo, claro, de libros así muy infantiles no conozco tantos, pero y yo le dije al profe que si podía en otro medio que a mí me gustara más. Entonces yo dije, y ahí mismo me cayó Gris, claro, como un baldado así, agua fría, como los que he llorado con ese juego. Yo creo que es el más expresivo con el tema del duelo. Entonces yo creo que es un juego muy bueno para quien se quiera incluso empezar a ver a los videojuegos. Gris es bastante facilito, es de plataformas, y tiene una historia bastante fuerte y muy interpretativa. Sí, yo lo he visto mucho, no lo he jugado, pero anotado. Anotadísimo. Y pues ya que vamos a hablar como hoy de formatos de ilustración y palabras, como ese manga o cómic, como para empezar a leer manga o cómic, como uno para empezar a leer cómics y uno para empezar a leer manga. Claro, para leer manga, es que como hay de todos, para todos los géneros, obviamente, digo, uno puede ser alguno popular, a uno que haya empezado, pero yo, es que claro, si recomiendo eso es muy depresivo. Desde el principio digo que llorar y ya se quedó con llorar. Si ven, es que el llorar es liberador, el llorar ayuda, no se nieguen a llorar. Lo tengo en el alma. Supongo que el de Oyasumi Pum Pum. Es que es muy duro. Yo ese sí me lo leí. Pero es que es muy difícil como recomendar algo no conociendo como tal a una persona. Sí, porque eso es un medio, pero hay de todos los géneros. Solo que es que yo digo que para empezarse a leer, bueno, para que nos entremos eso, porque ya nos vamos a entrar. Ajá. Como que yo creo que lo que vamos a rescatar, lo que queremos rescatar de esto es saber, y que ustedes nos pueden opinar ahí, y por ejemplo tú, qué tan viable o qué tan fuerte es, si se puede decir que leer manga o cómics o novelas gráficas es realmente lectura. Ajá, esa es como la incógnita. No, exacto, esa es la incógnita, y ustedes nos pueden dejar en los comentarios ahí qué opinan, pero la idea es como que podemos resolver si realmente ese formato de ilustración y texto es realmente válido para considerarse lectura. Yo creo que podemos empezar por el hecho de que muchas personas asocian los dibujos con lo infantil. Que de hecho esa palabra infantil ya empieza uno como que claro, bueno, es muy estereotípico. Que es infantil. Y empezando por ahí, por los libros álbum, ¿cierto? Que podría ser lo primero que podíamos hablar ahí. ¿Qué es un libro álbum? Son estos libros en los que convergen el texto y la imagen, ¿cierto? Te van a contar una historia a través de esas dos formas, de esas dos expresiones, por decirlo así. Entonces a ti te van a escribir una historia, pero el dibujo siempre va a ser complementario a esa historia que estás leyendo y te va a ampliar todo eso que te están contando. Eso siempre se ha asociado con los niños. Incluso de ese mismo género como están los libros pop-up. Entonces que se abren y se levantan cositas. Y son más interactivos. Sí, que nosotros hablamos que hace poquito que estuvimos como en esa feria del libro infantil. Uno veía Drácula ilustrado para niños, Frankenstein ilustrado para niños, el Marqués de Sade ilustrado para niños lo vi por ahí también. ¿Sí? Ajá. Yo no lo vi. De más que lo cambiaran un montón obviamente, pues claro. pero ahorita que decías que por ejemplo que relacionarlo el dibujo con lo infantil, veo que ahora cogen esas historias súper adultas, como para que el niño tenga una introducción a historias un poquito más que todo el mundo conoce, pero infantil, no sé cómo serán, pero no me imagino
De... O sea, sí hay una clasificación que dice como qué tanto texto debe tener un libro Sí. para que el niño vaya introduciéndose en la lectura, ¿cierto? Ya a medida que va creciendo va a poder leer cosas más complejas. Pero en los libros álbum también encontramos muchos temas. De hecho, cuando yo también vi pues esta clase de literatura infantil, el trabajo final era hacer un libro álbum. Y justo se me murió mi gatico, Saki, por ese tiempo. Y yo lo hice con eso. O sea, mi idea fue llevar el duelo con ese libro álbum. Que obviamente no quedó perfecto porque yo no soy... Estamos aprendiendo. Sí. Sí, O sea, no soy ilustradora no ni- convergían del todo ahí. Mis talentos. Pero sí fue una forma de, bueno, de yo hacer duelo. Y en mi mente era como, bueno, si esto lo lee un niño, que entienda que la muerte no es del todo mala, que pues es algo a donde vamos todos y que de cierta forma uno sigue recordando como, pues en este caso era la mascota, que para mí era muy importante y pues fue como eso lo que yo quería transmitir, como que bueno, no se fue del todo, sigue estando ahí. En el libro era como una estrella. Si quieres te puedo pasar imágenes para que lo Ya que compartas. coloquemos aquí. Era como una estrella en el cielo, se había convertido en una estrella. Pero antes de irse, se convertía como en un niño, era como un niño gato y era como no te preocupes, todo bien. Pinocho. y se fue. Es un niño de verdad. Niño de verdad, sí, de madera. No, pero igualmente es mucho la concepción de la gente que dice que lo infantil es algo pues muy banal o muy... Ajá. Pues lo tienen como ese concepto, pero es que aunque no lo crean, los niños son muy perceptibles y ellos entienden muchas cosas y se les explica bien. Entonces Sí. incluso hay libros infantiles que tratan de explicar temas muy adultos, por ejemplo el del pato y la muerte, Ajá. que le intenta contar a los niños cómo es el tema de la relación con la muerte. ¡Ah! Sí, estamos hablando de muerte. La muerte se cayó. Se cayó Y se está quemado. cayendo la casa. ¿Cuál se cayó? Mouse, Mouse. precisamente. ¿Qué libro, qué cómic más? Estamos que el invocando de- la muerte acá. Ay, Que no. el de Mouse. Qué susto. Qué susto. Pero sí, es un tema de como concepción de que no, los niños no deberían tocar ese tema. No, ellos deben Sí, conocer ese tema. solo porque es que un hay que tema hacerlo está de en el otra mundo. manera. Ujú. Porque Para muchas bastante. veces sí, hablando de eso, los papás o pues sobre todo en generaciones anteriores no tocaban ciertos temas, era como muy tabú, pero era como que no, el niño no debe, no sé, perder su inocencia, no debe tocar esos temas, pero sí se debía hacer, solo que como ellos todavía no tienen como tan desarrollada esa capacidad de Entendimiento. Ajá, entonces hay que hacerlo de una manera un poco más sencilla, pero ellos van a entender. Y por Sí. eso están esos libros álbum. Sí, es mucho más sencillo explicarle esos temas a través de dibujos. Ujú. Es una herramienta más didáctica. Ajá. Sino que es que yo creo que hoy que vamos a hablar de como algo que ya está muy de moda, porque ya pues todo más el cómic y el manga está muy de moda, Sí. que años atrás no, pues ya nos tocó cuando eran bullying, Claro. cuando eran temas de bullying. Qué triste. Todos acá pensando en el colegio. Sí, pero Recuerdos de Vietnam. siento que se ha explorado más esa idea de cómo, de otros formatos de lectura, pero de una forma más fuerte, o sea, como que... Sí. Como que yo me acuerdo mucho, o sea, yo chiquito también leía muchos libros de álbum, no sabía que se llaman así, muchos libros de álbum y recuerdo mucho, creo que una vez leí un Tom Sawyer así, Sí. una forma así como súper simple, pues así súper cortico, pero recuerdo pues que yo, es más, yo después de mucho tiempo vi una caricatura, después de mucho tiempo vi Los Simpsons, que hicieron como una especie de Tú Tom siempre Sawyer. mencionas a Sí. los Simpsons. Es que Los Simpsons hicieron todo. Es que los Simpsons Los Simpson, son proféticos. Los Simpson fue la forma de decir las caricaturas no son para niños. Sí. También. Entonces, Sí, ven lo mismo. Ajá. Asociar los dibujos con los niños, siempre. y yo recuerdo que la vez que vi como esa especie de homenaje a Tom Sawyer, dije, ay, yo solo leí, claro, lo leí de niño, una cosa que yo no me había leído el libro como tal. Y yo siento que hoy se le está dando más fuerza que el niño puede leer cosas más interesantes que no sean bobadas, que no Ajá. sea el conejito se fue a la cueva, pues, o sea, que también, pero como que creo que no tuvimos una Carmila gigante, Con ilustrada, la ilustración de Benjamin Lacombe. creo que sí, Ajá. ajá. Qué ilustración están. Y en ese tema del festival de niños, y es como chévere que un papá diga, uy, le voy a comprar esto a mi hijo, que es un tema, Carmila no es que sea tan complejo, pues, pero Pero es es un fuerte. tema como difícil de entender, como esa idea entre la vida y la muerte, y a ver el niño cómo lo puede captar, que para el niño puede ser un muñequito y ya con dientes largos y ya, o una muñequita blanca y ya, pero que es chévere como para introducirlo, porque
yo me acuerdo que parte de importante del bullying que nos hacían realmente, porque eso es importante, es porque se sentía que eso era de niños chiquitos. Ajá, o sea, leer manga o ver Yo creo anime que todavía o se cómics. asocia así. He escuchado comentarios de mujeres, porque siempre está el estereotipo de que eso es de hombre. También. Que los hombres son También. los que no maduran y se quedan viendo eso. Leyendo cómics. y Entonces todo. es como, ay, que es que ve anime. Y una He lista escuchado esos y comentarios mujeres de con una mujeres. biblioteca de yaoi Pero porque me esposea. No me y mujeres así con una biblioteca Sí. y como de 3 pisos de yaoi así. Si usted no sabe qué es yaoi, No lo busque. No lo No lo busque en busque. internet, pero Ahora, pero ya le que dijimos, no lo busque, lo va a buscar. Ajá. Entonces búsquelo bajo su responsabilidad. pero sí, es verdad, ese estereotipo de que es el hombre infantil, no puede ser la mujer, Claro. sino que es el hombre infantil que lee anime y lee manga y todo eso. pues ahí como ya que nos tocamos con ese tema, es porque culturalmente de cierta forma se presiona a la mujer a madurar más rápido, entonces creo que Un es poco por así. eso. Pero entonces somos unos inmaduros todos acá. Pero yo siento que sí parte desde ese bullying era porque ellos de niños chiquitos y claro, leer manga, uno dice esos niños chiquitos y después, no sé usted, vamos para empezar como a hablar más fuertecito, no sé ustedes a qué edad se empezaron a leer o se toparon con Berserk, que es como el manga que uno tiene como por referencia Sí. de mangas adultos. Hay un montón, pero eso es como la referencia. Sí, claro. Yo ya estaba muy grande cuando viví Yo estaba eso. chiquito, yo Está más estaba grandecita. tipo noveno, más o menos décimo. Pero a de mí sí me primaria. pasó ese impacto porque, o sea, yo vi que sacaron la nueva animación, creo que fue en 2016, me devolví y cuando llegué al eclipse dije yo, ¿qué carajo estoy viendo? No. Yo me topé con eso en un Nippon Fest, no creo que ustedes, que aquí en Medellín hacía unas cosas que llamaban Nippon Fest. Que De era un hecho, había festival- muchos festivales. Sí, muchos. solo que el Está famoso Wiki. era ese, se supone que lo hacían en la biblioteca de Belén. Ajá, Sí. ahí había, que- había muchos eventos. Y recuerdo que Ah, yo sí. fui como en noveno, me parece, y vi un manga. Yo lo primero es que llegué a ver fue el manga. Y claro, o sea, en ese momento no lo relacioné así, pero más adelante así como que bueno, me dijeron que esto era de niños. Y después uno ve Berserk, que es como tan... O sea, los temas Que tocan más se tocan su- turbios que se exacto, puedan imaginar. y de una forma muy directa y muy brutal. Muy y gráfico. muy gráfica. Gráfico. Y uno Gráfico, dice, porque tú estás esto- viendo el dibujo de lo que está pasando y es como... Y uno dice, esto no es de niños para nada, esto es A mí muy me pasó adulto. fue que con 16 años vi Gantz. Mm, O sea, leí Gantz. claro. Y leí mucho Gantz, que yo ya lo he mencionado, que Ahí, mi ahí. computador en ese entonces era muy malito para ver anime, entonces yo leía mucho manga, y me lo leí. Hay un caso ahí con una chica y un perro. Completamente. No, y no solo eso, de un chico y un alien gigante también. Bueno, ahorita vamos a tratar de explicar qué es Gantz o qué es Berserk, sino que es como introducción, porque hablando de que esa idea de la infancia, de como quitándole ese viciado de que es un infante y un helicóptero, lo siento. Otra Los vez. rusos descubrieron. O sea, Así como raro. los que nos hacían bullying antes, Ya. Lo pero detectaron. no, hay una cosa que para quitarle ese velo de que eso es infantil, que eso es muy importante, porque realmente ya hoy en día que es muy popular, es diferente a uno. Yo creo que para uno buscar manga antes y comprarlo era muy difícil porque era súper Ajá. difícil de encontrar. Ya hoy en día hasta en la feria del libro, en la fiesta del libro Uno hay. encuentra todo eso. Pero, claro, o sea, es importante entender que nosotros lo decíamos en capítulos anteriores, que la lectura como tal no puede ser un medio de superioridad intelectual. Ajá, no. En el sentido de que yo leo la Divina Comedia, o yo leo a Nietzsche, o yo leo Así, a así, tal, así. ajá, o yo leo, es que usted leyó, ¿cómo es que llama la de vampiros adolescentes? Crepúsculo. Crepúsculo. O es que usted leyó Crepúsculo y entonces usted es... Su opinión es su menos. opinión es- no, entonces lo mismo... Yo leía Coelho. Ah, yo leía... No, pero No lo lee. Coelho es de señor de 40. Pobre. Mentira. Pero no, pero digo, o sea, si la lectura no es así, menos se puede como hacer el feo al manga o al cómic, porque se van a dar cuenta conforme vamos hablando que toca temas muy profundos y formas muy tesas, y que para comenzar con algo, porque con el manga lo vamos a extender un montón, porque el manga es más complejo, siento yo. Podemos hablar que ustedes comenzaron hablando como de los libro álbum, Sí. que me parece que es como esas primeras etapas súper chéveres para iniciar la lectura para niños. Me parece que sí, eso sí es full para niños. Pero también para adultos. Usted les También para tocó- adultos. Porque, no, o sea, digamos, eso está dirigido a un público de niños.
por la los forma en que adultos está mandando el pueden mensaje disfrutar. para que ellos lo entiendan y demás, aunque hay de todos los temas, pero igual uno como adulto lo disfruta. Ujú. Y Igual ya hay- admirar los dibujos porque eso es un arte Igual precioso. hoy en día ya hay libro álbum de cosas más Sí. pues, que no son de ser infantiles también. Sí, o sea, ¿no? Y por ejemplo, el del Pato y la Muerte, o sea, ver los dibujos, ver la forma en que envía ese mensaje, a uno también le puede gustar, no necesariamente uno tiene que ser un Sí, niño. solo que está hecho en principio para atraer al niño a leer, más que todo. O sea, O Sí, sea, porque yo creo que igual los mensajes que otro libro que es puro texto va a enviar, sería un poco más complejo hacerlo completamente en dibujos porque se extendería demasiado. Entonces es como más bien un medio para unas historias un poco más cortas, sí. en mensajes claros, que le pueden gustar a todo el mundo. Es que igualmente, como uno empieza a desarrollarse es a través de imitar, de Ajá. imágenes, de viendo, porque no todos empezamos sabiendo leer y escribir, es un proceso también que se da. Exacto. Entonces, cuando es más complicado el poder entender estos medios de comunicación, que es la palabra, la ilustración juega un papel muy importante para entender lo que le está diciendo. El niño, ¿cómo aprende a que la mamá está enojada, triste con esos sentimientos? Viéndola, observándola, escuchándola. Entonces, Sí. esas ilustraciones hacen como ese medio para que él pueda interpretar antes de que llegue a tocar la lectura. Eso, Entonces, va con como los acompañándolo. ajá, y con los poquitos textos que tiene, entonces va entendiendo, esta palabra significa esto, eso significa lo otro. Entonces tienen como ese matiz de herramienta. Obviamente todos los libros que usted le vaya a llevar a su niño, no lo deje solo. Ah, no. O sea, si usted es de los que deja a su niño en internet, en YouTube solo, es como dejar a un niño en un parque solo. Entonces usted no dejaría a su niño en un parque solo, no lo deje solo en internet. Ajá. Entonces en cualquier libro, cualquier cosa, acompáñelo, enséñelo. Lo mismo con la inteligencia artificial, ahorita que Ah, todo el mundo está... hablando, antes de grabar estamos hablando de Mindhunter, de ese sí. libro, y de Que que la andamos mayoría leyendo. de asesinos en serie se crean siendo niños chiquitos. Sí, porque... De cuando les dan libertades que ellos no logran captar en ciertas situaciones. O ciertos mensajes Ajá. que inconscientemente le mandan los adultos. Ajá, porque y eso lo los tratan de una procesan, y eso lo manera. procesan, y es como por esa dejarlos. O sea, si usted deja solo a su niño chiquito, puede volverse un asesino. Esa es la conclusión del capítulo. Pero no, eso por un lado, pero siento que para irnos como metiendo en el cómic y el manga, yo siento que, bueno, a nosotros cuando éramos pequeñitos no nos tocó, era más fácil encontrar cómic que manga, Sí. porque aquí todavía no estamos tan Más metidos en todo el occidente. tema asiático, sino que éramos todavía muy occidentales. Sí, yo mencionaba antes, pues hace como 2 capítulos, que de niña vendían una paleta que traía un cómic. Ah, sí. Entonces, sí. entonces Y tenía Mafalda, varios. Condorito, Y Condorito. Garfield, Garfield, que a nuestros los papás periódicos. les tocó a nosotros nos tocó Garfield en los periódicos, Sí, no, casi animado. no, sino animado, y a nuestros papás les tocó en los periódicos. Pero pues igual uno ahorita con un periódico y atrás está como el entretenimiento. Entonces está el cómic, está la sopa de letras y el crucigrama. sudoku. Y es muy intenso porque, por ejemplo, uno se pone a ver, no sé ustedes saben cómo nació, de dónde salió el manga, el cómic, perdón. No. El cómic, no. El cómic sale desde la idea de transmitir de forma más natural críticas políticas. El cómic nació siendo súper político, súper político. Usted se pone a Sí, leer la Condorito tira hoy en día y Condorito toca temas políticos Sí, sí. y toca temas sociales complejos, o sea, pero en caricatura. ¿Cuál es la idea del cómic? Pues yo creo que también por eso viene el tema de la infantilidad, porque la idea del cómic era explorar temas complejos de una forma más básica y todo el tratar mundo de pudiera llevarlo entenderlo. hacia la sátira. El cómic nació siendo muy satírico en el sentido de vamos a hacer todo más chiste, todo Lo más... llamaban, pues pregunto, tira cómica porque era como el... Sí, Sí. porque era una tira. Era una Porque tirada una- del periódico. Y porque era tira cómica, o sea, porque literalmente Sí, era era comedia. cómico, era comedia porque era sátira y era una tira. Pues aunque no todos los cómics comenzaron siendo sátiras, pero la gran mayoría empezó así. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en los cómics como de la Mujer Maravilla y este tipo de superhéroes, o sea, nacieron como en este contexto de la guerra. Salen muy... o sea, En defensa. a ver, es lo mismo que cuando hablamos de los libros, que por ejemplo hablamos de Drácula, nosotros hablamos en un capítulo de Drácula y de Mary Shelley con Frankenstein, y es como el contexto hace que se cree algo, o sea, como el contexto de una sociedad hace que un libro se escriba así, o sea, por ejemplo, el contexto de Frank Herbert hace que escriba Duna, o el contexto de Tolkien hace que escriba El Señor de los Anillos, como que cada uno, Sí. y con el cómic es mucho más marcado por ser occidental, porque nace siempre siendo muy, o sea, En respuesta en de- respuesta de algo.
ejemplo, si uno se coloca a ver por qué los cómics son muy... siguen mucho estos patrones sociales de cómo tiene que ser un americano, tal, un mexicano. Eso. Por ejemplo, la Mujer Maravilla nace en el contexto de la liberación femenina y de que en esa época no habían superheroínas relevantes. Entonces la Mujer Maravilla es como la mujer, esta figura de la mujer sesentera así, desde ahí va creándose como que, bueno, tenemos a Batman, tenemos a Superman, tenemos a Flash, Una mujer. creo que sí, a Aquaman, creo que, y a Spider-Man también está por esa época, y los Cuatro Fantásticos. DC dice, vamos a sacar a una superheroína mujer, y era una superheroína que si ustedes se colocan a ver, si usted es curioso y le gusta mucho esto, colóquese a buscar cómics de los 60, La Mujer Maravilla, y eran literalmente de la Mujer Maravilla diciendo, no vamos a trapear, no vamos a barrer, no vamos a estar en la cocina, sino que vamos a salir a la calle a ser parte de la sociedad. Y toca temas de la votación, de por qué las mujeres tienen que votar, de una forma muy sutil, pero los toca. Yo me acuerdo mucho y hay algo muy loco cuando recién se La Mujer Maravilla, ella sale en una parte de un cómic, no me acuerdo cuál es, pero hay una charla entre dos personajes y hablando de que están en época de elecciones. Y sale la Mujer Maravilla y dice algo como que debería ser yo la primer presidenta de los Estados Unidos. Y el man, era una conversación de dos manes, le dice como que jamás elegiríamos a una mujer, algo así. Y creo que la Mujer Maravilla responde algo como, por eso es que en este momento venimos saliendo de tantas guerras, porque el país lo gobiernan hombres, así. Y es como, o sea, era muy respondatario. En algún momento en un trabajo recibí un trabajo de grado, era de historia. Y era precisamente sobre el papel de la Mujer Maravilla en la Primera Guerra Mundial. Es muy importante, es súper importante porque es como que las mujeres también hacen parte de la guerra. Es que donde la guerra habría escasez como de mano de obra masculina, entonces se hizo un llamado más que todas las mujeres a que fueran a las fábricas, entonces saca todo este cómics, figuras, póster, de esa figura de la mujer que no solo va para aportar al país estar en la casa, sino también en las fábricas y haciendo otros trabajos, entonces por eso se utiliza más todavía. Y si ustedes se colocan a ver la Mujer Maravilla de los 60, es el símbolo de la feminidad, es con falda, cabello largo, oscuro. Yo últimamente me he cuestionado tantas cosas. Piel muy blanca, pero era porque estaban, o sea, entiendan que o sea, hoy en día todo es marketing también, pero piensen que en esa época era peor. Todo era marketing más porque estaban en plena guerra. Y la Mujer Maravilla, todos los cómics también eran súper marketingianos. O sea, el Capitán América. O sea, el Capitán América, blanco, rubio, con la bandera del país en el escudo. ¿Qué vas a venir a hablar aquí, tú, fan de Cody Rhodes? Pero obviamente todo nace como Superman, nace como es como el hombre ideal. O sea, sí debería ser el americano ideal. Y claro, todos los cómics nacen como, o sea, es muy teso porque uno se coloca el cómic y el manga que hablamos ahorita, y el manga también nace desde hablar de temas complejos de una sociedad en una forma ilustrada, y el cómic es lo mismo. O sea, yo me acuerdo... Sí, sino que por la cultura de cada una de las partes se hace con sus... O sea, como con ciertas características. Exacto. Más culturales. Son mucho más culturales. Por eso es que ahorita decía que para mí me parece el cómic más fácil de leer que la estructura del manga, no solamente porque será al revés, sino porque la forma en que el cómic maneja un tema es muy diferente a como lo maneja un manga. Claro, pero tú lo ves al revés porque tiene la concepción de que todo se lee de derecha a izquierda. Sí, también. Pero si usted con una persona que es izquierda-derecha, pero si ves a una persona que está al otro lado del charco, le parece muy raro, entonces al contrario es un tema más cultural y social. Porque es que al final, lo que veníamos hablando antes de grabar, leer es interpretar símbolos. Solo que con la cultura nosotros tenemos una manera de interpretar las cosas y ellos de otra, ¿cierto? Eso va a variar dependiendo de dónde tú nazcas, porque va a ser el idioma que tú hablas, va a ser lo que entiendes por ciertas cosas. Entonces nosotros leemos constantemente todo. Estamos leyendo la persona, estamos interpretando todo lo que vemos todo el tiempo. Por eso les decimos que leer no es solo leer un libro, leer es mucho más. Y hay muchas formas de leer y de conocer buenas historias, no solamente el libro impreso. Y también, pues, la forma en que ellos van a interpretar lo que hagamos acá va a ser distinto a como nosotros lo interpretamos, aunque sea lo mismo. Y con lo de ellos también pasa. Es que mira, ponte a pensar que
A mí me gusta, yo leí mucho tiempo, mucho más cómic que manga. O sea, yo lo conté en el capítulo de los formatos de lectura, que yo un tiempo me sentí muy abrumado por leer libros porque me sentía como, no, esto no es lo mío. Y empecé a leer puro cómic, a un montón, y conocí un montón de historias. Y he hecho mucho trabajo de mi de colegio, perdón, de últimos años, eran cosas de cómic. Y uno se coloca a ver la forma en la que tratan ellos las historias, y es muy interesante porque pues aquí en Latinoamérica tenemos cómics muy interesantes. Sí. Ahí está el Eternauta. Aquí en Latinoamérica hay muchos cómics muy interesantes, pero es lo mismo, la forma de contar las historias es un poquito diferente. Uno tiene, por ejemplo, cómics como... Hay un cómic que se llama Red Son, no sé si conoces cuál es, en donde la historia original de Superman es que Superman cae en Estados Unidos y se vuelve el americano superteso. Sí. El Red Son es que Superman cae en la Unión Soviética. Y es todo pero que la Unión Soviética. O sea, Superman es soviético, Batman es un espía americano que intenta darse cuenta de Superman qué es y cómo lo van a usar como arma. La Mujer Maravilla también es este ser que está como entre lo soviético y no, hablan de comunismo, un montón de cosas. Y el tema político, la forma en que lo tratan es súper directo y es súper Estados Unidos, o sobre democracia y no sé qué. O uno tiene en los cómics de los 70s y 80s, mantiene saliendo de presidentes de Estados Unidos, Sí. Hablando de patria, de un montón de cosas, exacto, salvando el mundo. Cuando en algún punto, cuando estamos en plena Guerra Fría, estaban en plena Guerra Fría, empezaron a salir muchos villanos humanos, en el sentido de que él ya no era el villano superheroico, o sea, que tenía superhéroes, sino el villano humano, que por ejemplo ahí está Lex Luthor de Superman. Lex Luthor es un humano que odia que Superman sea superior al ser humano, claro, porque estamos en plena, o sea, como que todo el tema de los cómics sale desde cómo la sociedad se va transformando y va tocando esos temas. Y por eso es que digo que es muy diferente tocarlo, porque la visión con la que ellos hacían esas historias era una visión muy época, centralista, exactamente, y muy central. Estados Unidos es lo mejor del mundo, eso es muy los humano. superhéroes solamente pasan en Estados Unidos, o todos los desastres solo pasan en Estados Unidos. Hay bueno, un cómic, por lo que estamos viendo, como que sí. sí, pero hay un cómic en donde literalmente Superman va como figura americana a salvar una guerra en Medio Oriente. O sea, es que es muy diferente culturalmente como se tocan los temas a como lo toca el manga, porque el manga, al ser una sociedad que es un poquito más introspectiva, Sí. ya no se pregunta, ya no es como tan a preguntarse a cómo somos mejores, sino cómo el ser humano es peor, o cómo son esas etapas negativas del ser humano, y tocan un montón de temas ahí. Pero el cómic, a mí me parece que el cómic es muy importante y es muy interesante leer, por cositas que vamos a seguir hablando. Vamos a hacer la primera pausita, que lo que te contamos la vamos a recargar. A mí ya se me acabó la cerveza. En mi vaso se vació. Vamos a recargar, ustedes recárguense el café, recárguense lo que estén tomando, y ya seguimos con el capítulo, seguimos hablando de cómic y de manga, listo. Volvimos. Bueno, después de una pausa en la que pasó otra vez el helicóptero. y Estamos hablando de Estados Unidos, está muy peligroso. Sí, ya nos están siguiendo por acá la pista. y de Superman soviético y todo. Pobre. Es que empieza a sonar el himno de la Unión Europea. Digo, la Unión Soviética. ¿Ustedes qué cómics se han leído? Bueno, hay una diferencia. Hay dos cosas, hay cómic y novela gráfica, porque Sí. por ejemplo aquí está Mouse, que Mouse no es un cómic, Mouse es una novela gráfica, porque... ¿En qué se Pero es diferencia? más cómic que novela gráfica, diría Sí, yo. ¿en qué se Sí. diferencia uno de la otra? Porque como tal, el cómic está muy el tema de cómo están las casillas, muy... Está más el tema estructurado. más estructurado. La novela ligera tiene como imágenes mucho más largas, mucho más como del trasfondo, pasan cosas más concretas en eso. En cómic, yo diría que Mouse es más como cómic, por la manera en que está estructurada físicamente. Si uno lee un cómic de Superman y es como... Sí, con los paneles, y tal, va. tal. Ajá. De vez en cuando hay uno grande, pero ese grande Sí. es un grande aquí. Ya Claro, después y es cuando- grande porque quieren dar a demostrar Ajá. alguna acción en específica. exacto. En estos días estuve pues, haciendo cosas del diplomado de inteligencia artificial y hay una página para generar cómics. Ah, Y ese uno pues todo pedorro ahí, muy mal salió, lo siento pues a los que tienen a las inteligencias artificiales idealizadas, no, a mí me fallan a cada rato, me sacan la rabia, mejor dicho, horrible, porque el primer intento no salió del todo, no terminó de cargar. Eso luego no hice va otro, porque la en gente fin. dice, uy, eso va a quitar trabajos y No. no para memes. No, Es como... no, es una herramienta.
sí hay un caso de una chica que hizo un cómic completamente con inteligencia artificial, pero ella lo hizo, lo patentó, pues lo registró, pero luego cuando vieron que era de inteligencia artificial le quitaron los derechos. Hay toda una polémica alrededor de ese caso. Claro. Con cualquier cosa, porque es que eso toma... en el mundo hay 30.000 artistas, 3.000 millones de artistas, y eso toma arte cada uno para formar tu base. Eso no... todavía hay que regular. Por eso es que hace unos años en Estados Unidos había huelga de directores, escritores y actores por ese tema. El uso de inteligencia artificial para esas yo siempre digo que cuando Hollywood se mueve hacia algo, el resto del mundo lo hace, y eso va a tender a ser así. Pero, en fin, volviendo al tema. Entonces, ¿qué cómics o novelas gráficas se han leído? Yo leí The Walking Dead, que ya lo había dicho. Eso es una novela gráfica. No, eso es un cómic. Eso es un cómic. Es todo en blanco y negro. Y me encantó. Me gusta más que la serie. Mucho más. Es 1000 veces mejor. Si a usted le gustó la serie y no se ha leído el cómic, por favor, váyale. El desarrollo de los personajes en el cómic de Walking Dead es... Y uno ver los dibujos, porque bueno, sí, quedó muy impresionante la muerte de Glenn. Pero leerlo es otra cosa. Leer eso es otro nivel. Tener una página completa así, un panel completo así de cómo se les da el logo. O sea, y no importa que esté en blanco y negro, es impresionante leer ese tipo de cosas. Bueno, hay también una diferencia porque el cómic siempre es a color. Ajá. El cómic siempre es a color y la novela gráfica no siempre es a color. La novela gráfica es blanco y negro, a veces a color, y eso también es una diferencia grande porque lo importante del cómic es eso, es el color. Yo leí las versiones de novela gráfica de la versión de Satanás de Mario Mendoza. Ese sí era color. Es que ya depende como la decisión del artista, del autor, qué es lo que quiere dar a entender más. Por ejemplo, ese que es Mouse es todo blanco y negro. Pero igual toca un tema un poco más duro, entonces... Sí, depende. Es que a mí me parece que las ilustraciones pueden dar muchos mensajes, no solamente no solamente ni lo que está escrito ni lo que está dibujado, sino que con los colores, con los ángulos de los dibujos y ciertas cosas que tú sabrás de hecho más que yo, se pueden expresar otras cosas diferentes. Es que ahí entramos... bueno, primero, ¿qué cómics has leído tú? Antes de meternos a eso. ¿Qué cómics? Más que todo, el que más me ha gustado, que yo lo fue Mouse. Es muy duro el tema de Mouse, la verdad, lo recomiendo mucho. ¿De qué trata Mouse? Mouse trata la historia del mismo autor. Él resulta que su padre sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él cuenta Mouse mientras escribe Mouse. Entonces ha contado las dos versiones. Entonces todo lo que el papá le cuenta, él lo ilustra. Y también cuenta como esas conversaciones de él sobre todo lo que su padre vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces incluso cómo sobrevivió, cómo eran los campos, cómo los veía, en el tema como que más se nota en Mouse es en la guerra no hay héroes. En una de las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, siempre piensan, no, los héroes, los estadounidenses, los buenos son estos y los malos son siempre está retratado como el tema de los buenos, de los sobrevivientes. Lo peor es que uno ya después ve como los soviéticos casi que salvaron a Alemania, es como... Claro, porque siempre está mucho, la historia la cuenta el vencedor, pero aquí es una persona que no era ni un soldado, era una persona común y corriente que estaba sobreviviendo a la guerra. Entonces es verlo como no sé, al primer muerto se sorprendía, al 20 ya no tanto, y ya al 300 daba igual. Incluso cuando los transportaban como en el tren, no sé, olía mal, había muchos cuerpos, nos dijeron que lo sacaron, me pude sentar, estuve bien. Entonces es ya como... deshumaniza esos aspectos de... como muy sencillo, porque el ser humano sí o sí se va a adaptar a cualquier situación. Claro. Entonces como él se adaptó, como él vive con la mujer que perdió, con el hijo que perdió, como él vive, cómo se siente mal él al intentar vender Mouse con la historia de su padre, de una segunda, debería mostrarlo, no mostrarlo. Entonces va mucho como ilustrado ahí. Y de hecho que también el sentido de que sean ratones también tiene mucho que ver con la forma que él quiere contar. Y los alemanes eran gatos y los estadounidenses son perros, pero a veces se transvierte el tema del gato y el ratón también, porque pues en la guerra no es que todos sean buenos humanos. No es blanco ni negro. Ay, justamente ahorita... Y es blanco y negro. Ahorita estábamos viendo Bleach. No. Y Kyoraku decía eso, que cuando empezaba la guerra no se sabía quién era el bueno y malo, sino que ambos bandos pueden ser crueles. Ambos bandos, a mí me gusta la frase. Sí, eso fue como, tienes razón. Yo cómics sí leí un montón. Yo sí leí mucho Flash, Superman, Batman. De hecho,
mucho tiempo mi superhéroe favorito fue Doctor Strange. Mucho lo que cuando la gente empezó hoy van a sacar película de Doctor Strange, yo estaba como un niño chiquito. Yo estaba como... Tan rico. Yo estaba como, de todo lo que he leído, quiero verlo, cómo lo van a hacer. ¿Y qué tal? Ver a Benedict Cumberbatch. Yo no soy, yo soy muy, he sido muy de buenas porque yo me acuerdo que yo empecé a leer Doctor Strange. Lo primero que vi Doctor Strange fue un amigo que me mostró dos imagencitas de unos cómics de los 60. A la gente que haya leído cómics, los cómics de los 60 son droga. Se nota que estaban en la época de la droga porque uno ve Spider-Man, Doctor Strange, Superman, uno ve muchos cómics de los Cuatro Fantásticos y son esos paneles amarillos, naranjas, violetas. Lo del típico de los cómics que representan que sí, los así, bordes así. Que cuando Spider-Man tiene el sentido arácnido, se le coloca la casa casi que amarilla. O sea, era muy... Y yo me acuerdo que vi una imagen de Doctor Strange meditando con los brazos. Esa que fue una especie de adaptación cuando pelea contra Thanos, que él se multiplica los brazos. Ajá. Y vi una imagen así y como o sea, me impactó mucho. Y vi una historia. Las drogas. Es que es muy. Por eso lo hacían también, porque es que es muy fácil. Y. ¿Caer en las drogas? Sí. Y me parece, porque ya más grande entendí por qué me gustó tanto, porque en la historia de Doctor Strange es la historia de la persona que es la persona que quiere ser exitosa por imposición de la sociedad. Claro. O sea, Doctor Strange es algo que la sociedad le impone ser exitoso y él intenta hasta llegar a su límite más grande y cuando logra ser exitoso queda vacío por la constante persecución. Pero hay una cosa que se llama de que cuando la persecución lo único que deja es vacío, no está persiguiendo sueños constantes y cuando lo consigue queda vacío porque la idea es seguir persiguiéndolos. Y eso es como la historia de Doctor Strange. Muy Chainsaw Man. Sí, muy Chainsaw Man, Doctor Strange. Y me acuerdo mucho que de los primeros cómics que leí de él fue la pelea una pelea con Dormammu, que es el villano de la película. Dormammu. Ajá. Dormemos. Pero me gustó mucho la primera parte, ya cuando llegó al final sí me gustó nada, porque la forma en la que resuelven pues todo el tema. Pero ver como... Es que la gente tiene que entender que a mí ya no me gustan tantas películas de superhéroes, antes me gustaban mucho, porque era ver algo que nunca te imaginaste ver en cines, verlo y ver a Benedict Cumberbatch y ver que como la capa tiene vida, como los cómics, ver un guiño de que tiene los guantes como los cómics, eso fue muy loco. Y es que yo creo que es lo mismo que pasa cuando adaptan los mangas. Sí. Solo que es muy diferente la adaptación del manga al anime, porque sigue siendo un formato dibujado. Es muy diferente cuando uno ve por ejemplo a Ben Affleck salir del Batimóvil y es como ese es Batman. Físicamente su estética o George Clooney con sus pezones. Pero yo leí mucho y me gustó mucho. Pero cuando empecé a meter en el mundo de las novelas gráficas, yo empecé a leer B de Venganza. Yo me leí B de Venganza. Yo creo, amor, ahí hablando de actores, eso me pasó con Negan. O sea, yo ya había leído, ya estaba al día con The Walking Dead y ver a Jeffrey Dean Morgan siendo Negan fue como... Yo me había dejado de ver The Walking Dead, yo me leí también el cómic, me había dejado de ver The Walking Dead cuando me di cuenta que la noticia que él iba a ser Negan. Yo dije, me lo voy a volver a ver. Yo lo vi, yo dije, este man es perfecto. Es igualito al del cómic, es perfecto. Y yo lo amaba porque ya lo había visto en Supernatural. Entonces yo era como, John Winchester va a ser Negan. Yo me acuerdo porque era el de Watchmen. Yo me había leído la novela gráfica de Watchmen. Mejor que la serie. Mucho mejor que la serie y que la película. Y me di cuenta que le iba a hacer de comedian. Y me gustó algo de lo que él hizo en la película. Fue como, uy, qué chévere que lo que va a hacer Negan. Pero... Lo hizo muy bien, solo que, no sé. Yo creo que a ese punto la serie de Walking Dead ya estaba trasladar formatos tan largos a una serie es yo creo que The Walking Dead la serie intentaron de ser un The Lost. Exactamente, y fue imposible. Pero wow. Me empecé a leer B de Venganza. ¿Ustedes vieron B de Venganza, la película? Sí. La novela gráfica de Venganza es 1984 en 1984 en una novela gráfica. O sea, literalmente es un personaje que busca salirse, pero aunque él ya está, o sea, el personaje
de B ya se salió de esa realidad social en la que todo el tiempo está controlado y ya él ya después de haberse salido lo que busca es sacar a los demás. Entonces es muy interesante esa búsqueda de ya yo reaccioné, ahora quiero que los demás reaccionen. Pero eso es muy duro. Y ahí está lo del 5 de... Eso es una lucha perdida, yo creo. 5 de noviembre. Sí, bueno. Es algo pero bueno, entonces yo me leí de Venganza, me leí Mouse. Y ya empecé como a investigar de la novela gráfica y ya por ahí poco a poco fue que pasé al manga. Yo roté la novela gráfica al manga porque me acuerdo que me leí una cosa que se llama Metrópolis, no sé si, perdón, sí, Metrópolis, que es una novela gráfica súper, de ciencia ficción súper cool. Y de ahí roté al manga, pues ya ahí sí me puse a leer manga. Pero no sé, me parece que la novela gráfica es una especie de más cercana al manga. En ese sentido, de que es más madura, aunque los cómics tocan también temas muy maduros. Sí, igual muchas veces el cómic, el manga es como el medio. Ajá. Y el autor ya depende Sí. qué tan específico quiere ser, qué tan maduro quiere ser, qué temática utiliza. Ustedes conocen pues The Punisher, si lo vieron por la serie de Netflix. Sí. Los cómics de The Punisher eran locos. Hay un cómic en donde él mata a Spider-Man. O sea, los cómics de The Punisher eran... Como Deadpool, me encanta. Como Deadpool, ajá. De hecho, hay un cómic de Deadpool, o sea, hoy en día que está, hace unos meses que salió Deadpool y Wolverine. Hay un cómic en donde Deadpool mata a todo el universo de Marvel y mata también a los escritores del cómic. Es muy Muy charro. Sí, Es me como gusta rompe mucho. la tercera, Sí. la tercera pared. la cuarta pared. La cuarta pared. Yo sí dije que a él lo Es que cambiaron tercera. mucho, a él sí lo cambiaron mucho, o sea, a él lo reducieron mucho de lo que es en el cómic a la película, pero Claro. es porque, ¿cómo se Es llama el otro actor? medio. Ryan Reynolds. Porque Ryan Reynolds no tiene mucho rango actoral, entonces Igualmente hay un cómic donde Deadpool dice que si lo van a adaptar a película es tiene que verdad. ser Ryan Reynolds. Es verdad. Ahí está. Sino que Ryan Reynolds es Ryan Reynolds en todas las Sí, películas, aunque usa máscara. aunque usa máscara ahí. Sí, Pero, en fin. pero yo de ahí roté al manga, porque, pero es muy chévere porque sí fue eso, fue como que uno puede decir como que el cómic es como un inicio a hacer temas más complejos. Hay temas muy complejos en Batman y en Superman. Sí, Batman sobre todo. Batman habla mucho del duelo, de la muerte, habla mucho del Del perderse miedo. a sí mismo, del miedo. A Eso mí es por eso me gustó esa nueva película de Batman. La de Robert Pattinson. Sí, a mí también me gusta. Y Robert Pattinson. Qué actorazo. Sí. Uf, Sí, lo que la me gente lo Me sirvió en encasilló. Crepúsculo, pero... Deja, pero lo vi en Mickey 16. Ah, no, ¿viste? La gente que encasilla a Robert Pattinson en Crepúsculo no, No. ha visto nada de Robert Pattinson. Uh-uh. Pues uno se ve El Faro, uno se ve la película que tiene de Dalí. Él tiene películas muy buenas. La última Hay una estuvo que era, muy bien. ay no, es que no me acuerdo cómo se llama, pero era como una situación toda horrible, hay un man todo drogo, que se metían a una casa, yo no sé si tú has visto la película. Ay, pero era horrible y yo era toda estresada. Con Robert. Sí, Sí. era todo loco, pero no me acuerdo cómo se llamaba, ay no. Pero no, a mí me gustó mucho ese Batman. Ese Batman de Robert Pattinson es súper comiquero, muy Sí, muy bueno. comiquero. Muy comiquero y es muy interesante, ¿sabes qué? Muy interesante el cómic, que el cómic tiene algo muy chévere que no pasa, por ejemplo, en el manga. Y es que, por ejemplo, en el cómic tú tienes un personaje como Batman Sí. y puedes tener muchas versiones dependiendo del dibujante y del escritor. Sí. Ah, claro. O sea, por ejemplo, Porque cualquiera puede tomar el personaje. este ilustrador lo ilustra así y ese escritor hace esto Ajá, y y es esto. el mismo personaje. Eso es muy interesante del cómic porque le permite tener muchas versiones para decir un poquito, hay un cómic que se llama El Joker, que es de Brian Azzarello. Brian Azzarello es de los dibujantes y creadores de cómics más tesos que hay en ese momento. Y es muy brutal, parece manga, en el sentido de que de la forma en que es. Y es una historia en donde el Joker es como un secuaz del Joker. Entonces toda la historia la cuenta desde la perspectiva del secuaz. Es muy interesante eso también. Entonces él cuenta que el Joker sale de la prisión y roba un banco con una foto de la hija del dueño del banco. Porque le muestra una foto de la hija secuestrada con sangre y semen. Uy, y no. con eso roba al banco. Sí. Brian Azzarello es muy loco. De hecho, la visual del Joker de Heath Ledger es muy sacada de los dibujos de Brian Azzarello, es muy bueno. De hecho, también tiene una versión de Batman muy teso, en donde hay un Batman crucificado, una cruz muy brutal. No, sino que en el Joker a diferencia de las películas, yo creo que en el Joker lo tratan mucho más cruel, lo cruel que puede llegar a ser. Por ejemplo, que muestran mucho, que Bárbara Gordon, que era la hija
del oficial, él le pega un tiro y ya quedó paralítica. No, es que le pega el tiro, la viola y después la deja ahí tirada. Y después le muestra imágenes de la hija violada a Gordon. Es que Pesado. el Joker es un villano muy pesado. Batman es un cómic muy pesado en general. De hecho, ahí está el espantapájaros, que sí. es de alguien que maneja el miedo, que es una persona que no quiere sentir miedo y quiere que los demás tampoco, pero se vuelve en algo súper vicioso y muy complejo. Hay mafia, hay villanos que son de mafia. Ahí está la serie El Pingüino, que la serie El Pingüino también es muy comiquero, es full comiquero. Están los Falconi, están los... ¿Cómo era? Maroni, Falcón y no me acuerdo los otros. ¿Y de rata alada? El rata La rata alada. Pero a mí me parece que de los, pues el cliché, pues probablemente los cómics más fuertes o de los superhéroes más fuertes que hay por la capacidad de historia es Batman y Daredevil. La gente está descubriendo Daredevil por las series, pero la gente que ha leído cómics de Daredevil tiene historias muy brutales, muy brutal. Hay una historia en donde se junta Daredevil, Wolverine, Ghost Rider para ir al infierno a rescatar a un superhéroe. No me acuerdo cuál es, pero se unen todos y pelean contra Mephisto, que es que es el villano, que es el diablo. Y Daredevil tiene una historia muy cool. Esos crossovers. La gente que les gusta, realmente la gente que les gusta como empaparse de superhéroes, pero de historias más complejas, búsquense historias de Ghost Rider, de Daredevil, de Batman, busquen historias de Flash, y Flash tiene unas historias muy complejas en donde habla de temas científicos, físicos, es muy complejo. A mí me gusta mucho superhéroe porque una vez un profesor en una clase de física lo usó como ejemplo. Y él dijo, ese superhéroe, realmente la gente que lo escribe tiene razonamiento científico para... Es que yo digo que eso es muy importante a la hora de escribir una historia. Sí. Tener presente todo eso porque luego uno la embarra. Y además porque le da veracidad, cosas, le da mucha veracidad a lo que uno está contando. Porque yo sé que, por ejemplo, Stephen King, cuando escribe ciertas cosas, él consulta temas médicos. Esta persona me ayudó, me dijo cómo funcionaba esto y esto. Es importante, porque si no... Como el manga de Dr. Stone. Todo lo que aparece ahí es 100% verídico. A mí me encanta porque en el anime ponen como, no intentes esto en casa, esto puede ser peligroso. Vayamos hacia el manga, porque el manga me parece que es lo que más da para hablar, porque hay mucho, es muy largo. Es lo que les decía, uno puede comenzar por cómic, novela gráfica y terminar en el manga. Cambio, yo empecé al contrario, empecé con manga y manhwa, después novela gráfica y después cómic. Entonces estaba pues yo de niña al leí contrario. cómics, pero no mucho. Pues las historietas. Cómics. Sí, historietas. No mucho. Pero más o menos a los 15, 16, como por el círculo de amigos que tenía, pues sí, como les digo, yo no tenía un buen computador, no podía ver anime, entonces me dediqué a leer mucho manga. Como cuando en YouTube Mucho que subían los capítulos manga. de manga animados con musiquita. Sí. Porque estaban ilegales, solo podías verlos en YouTube. Sí, yo veía mucho manga, pues leía mucho. Leí Gantz completo. Leí Bleach y Naruto sin ver el anime. O sea, yo leí primero los mangas y después me fui a ver. Naruto no lo vi, no fui capaz con el relleno. Pero Bleach sí para lo vi. Para ustedes dos, ¿cuáles son las diferencias entre leer cómic y novela gráfica? Y aparte, pues, de lo notorio, el sentido de la lectura. Pues para el que no sepan, el cómic se lee normal, como leemos todos aquí, de izquierda a derecha, y el manga se lee de derecha a izquierda. Y de hecho se cogen al revés incluso Pero para ustedes, ¿qué es lo diferente de leer las dos cosas? Bueno, aparte de la lógica de... yo siento que, o sea, por cómo es la cultura, sobre todo japonesa, que es como lo que yo he leído, ellos tienen una capacidad... o sea, una creatividad increíble para crear unas historias con unas cosas que a nosotros yo creo que no se nos ocurren. O sea, porque yo veo los cómics y son como de superhéroes o de cosas, no sé, zombies o cosas así, mientras que ellos inventan mundos completamente, se inventan un montón de cosas. Es como, esto a mí jamás me hubiera ocurrido. Pero va mucho con el tema de cultural. Nosotros aquí en el sur, pues en Occidente estamos muy acostumbrados a violencia, a guerras, eso es como muy cotidiano. En cambio, en el tema Occidente, en Japón, es, digamos, una sociedad un poco más tranquila en temas de violencia, pues digamos así que no es como tan guerrilla, bandas de guerra y cosas así, entonces son como una sociedad un poco más estructurada. Pero aún así ellos han bebido un poco de lo que pasa. Pero por ejemplo, yo ahí no estoy tan de acuerdo.
Pues depende, yo digo, como digamos la pirámide de Maslow, de las necesidades. Sí. Digamos que no todo el mundo tiene hogar, no tiene casa, no tiene que comer, entonces nuestros problemas son diferentes. Sí, es verdad. En cambio en Sí, Japón sí, está es un poco verdad. más estructurado, entonces no digo que no hayan vagabundos, no digo que no haya gente pues así, pero hay digamos cosas, que hay una pero- sociedad que no está tan empobrecida. Solo que, por ejemplo, ustedes conocen bueno, el que hace poquito que está por tema de violencia sexual, el creador de novela gráfica, que también es escritor, Neil Gaiman. Aparte pues de eso que es horrible, Sí. Neil Gaiman hace cómic y manga, ve cómic y novela gráfica. Y al que conozca a Neil Gaiman, sabe de lo más popular de él, que es Sandman, que es súper introspectivo, Y súper Coraline. de Coraline, que después hay uno que se llama The Preacher. ¿Alguien sabe? ¿Alguien no conoce The Preacher? The Preacher es un cómic, es la novela gráfica de un sacerdote católico que alcanza a tener el poder del Espíritu Santo. Pues que si tú te El puedes a poder más pensar, lo teso. que hace Neil Gaiman siempre es como ángeles, demonios, Dios. Sí, solo que Cosas o sea, que son muy cotidianas para nosotros. el cómic y la novela gráfica sí tiene cosas que son. Piensen en que es un sacerdote que tiene el poder del poder divino de Dios. Pero es que no estoy hablando de que no sea profundo. No, lo entiendo, solo que me refiero a que el formato de novela gráfica también tiende a hacer cosas muy locas, porque en Occidente los Estados también están muy locos. Sí. Y este man, ese no es de Neil Gaiman, el de Preacher, creo que es de otro. El man dice que hay un sacerdote que apenas alcanza el poder de Dios, lo primero que va a hacer es querer matar a Dios, porque lo defraudó. A mí, y para él, con los ángeles son seres, parecen. Pero por para eso, o sea, ellos ponlo así, horribles. o sea, culturalmente para nosotros es más conocida la religión católica. Pero si tú te puedes saber, por ejemplo, Bleach, los Shinigamis. Pero por ejemplo, por O sea, ahí es como está. cada cultura va Por ahí expresando de su por ahí está manera. American Gods, que también es de Neil Gaiman, que habla sobre la profundidad de la creencia del ser humano con las creencias del mundo. Y mete a mitología egipcia, maya, griega. Pues que igual es como, todo, o sí. sea, nosotros podemos consultar sobre eso también. Sí, sí. Pero es la sí. forma en que se expresa. Y además hablando de dioses, hay un manga que es Buda y Jesús recorriendo el mundo. Bueno, sí. Que es así más slice of life, más de vida, y Pero ellos tú dos ves conociendo el mundo. cómo lo hacen, cómo Más se cotidiano. expresa y ya uno dice, esto es muy japonés. Sino Eso que es yo siento que los japoneses son muy buenos en la narrativa de no. Yo no necesito contarle todo a la persona que está leyendo Claro. lo que estoy haciendo. En cambio, el otro sí. El occidental sí. O sea, es más de, usted con la imagen interprete. Ah, ¿Qué se pasa? claro. Interprételo. Yo le cuento eso, pero usted tiene que interpretar la historia, cómo va. No te trata hay- como tonto. Hay algo importante que yo creo que aquí con el manga podemos entrar eso, que es leer la imagen. Ajá. Porque eso es lo que hablamos ahorita. Lo importante del manga no termina siendo ni siquiera los diálogos, aunque los diálogos también. Sí. Pero lo hablamos con los videojuegos, y es que en los videojuegos uno encuentra formas de lectura en notas y en cosas así. Pero lo importante tanto del manga, el cómic, aunque más creo que el manga, pero en el cómic y en la novela gráfica también, es como uno lee la imagen, y como la lectura no tiene que ser solamente de texto, sino que también tiende a ser gráfica. Hay mangas que son unos paneles gigantes solo de pelea. Y tú te pasas páginas y son pelea. Sí. Y no se están diciendo necesariamente nada. Pues hablemos de, que me parece que es el ejemplo más teso para hablar de leer imagen, que es lo que mencionamos ahorita de Berserk. ¿De qué trata Berserk? Bueno. ¿Uno cómo explica eso? Pero No. se va de trauma. Y mira que habla sobre ángeles y, Sí, y también. demonios y De una cosas. forma diferente. Es pues. como si fuera la época medieval, de las cruzadas y esas cosas. cruzadas y de la, ¿cómo se llama? No, pues si el protagonista lo encuentran pues, Peleado recién con- nacido de una mujer colgada. Ajá, Ah, una sí. mujer Con eso colgada. les digo todo. O sea, y me encanta porque la canción que le hicieron Sí, dice eso, eso. Que él nació del cuerpo, pues, y... De una mujer colgada ahí y lo encontraron. O sea, su vida es una tragedia. Eso es, Berserk es una Sí. Es tragedia. una tragedia griega. Parece una tragedia griega. Porque todo lo malo le pasa a ese pobre hombre. Todo lo malo. Que se llama Gans. Gans. Guts. Guts. Gans. Como de tripas. Hagal, eso. Sí. Claro, ¿de dónde nació? ¿Cómo Ajá. lo encontraron? Y quienes lo adoptaron, pues lo adoptaron fue porque la mujer de este mercenario, que era un grupo de mercenarios, Sí. se lo pidió, ella quería tener el niño, pero no es como que la quisiera, entonces cuando esta mujer desaparece, sale de la ecuación,
A él le va muy mal Sí, y todo mal. El que crea al padre lo traiciona, le cortan un brazo, Cuando encuentra bueno, cuando encuentra el amor le quitan la oportunidad de amar. también. Sí, todo Entonces mal. es una tragedia Lo constante abusan, Berserk. Sí. lo abusan Ah, también. Berserk es una tragedia constante y yo creo que antes de hacer la pausa, esta segunda pausa, con Berserk podemos empezar a hablar de cómo, o sea, los paneles, yo creo que no hay mejores paneles en el manga que los de Berserk. Tienes O que bueno, poner no paneles sé, ahí para tú que que, veas. sí. sí, aquí tengo que colocar paneles de Berserk. Tú que sí lees mucho más manga que nosotros, Sí. porque tú lees mucho manga. Sí, sí. Yo Sí, ya hace creo mucho que no de leo lo que tanto. yo he leído, no creo que no he encontrado artísticamente mejores Yo he mangas visto que unos mejores muy paneles de buenos, Berserk. pero hagamos la pausa y te digo. Listo. Habiendo hecho esa introducción, haciendo la pausita. Aquí Alexa está buscando su lista ¿Qué? de mangas leídos. No puede Entonces ser. yo voy a hablar un poquito. Un manga que me parece excelente es Tokyo Ghoul. Y te he Vale, dicho sí. muchas veces que te lo leas. A ver, Muchas veces. primeras- ¿Por qué? Primero, tiene muchas referencias a temas de psicología. Sí. Muchas. Sí. Es que yo me vi el anime. No, es que el anime se queda corto. Sí, eso muy me han corto, dicho siempre muy toda la vida. corto. En cuanto a censura, porque en las adaptaciones de manga que es a anime, por lo general, encontramos mucha censura. De hecho, pues Andrés está viendo Bleach porque lo obligué. Y cada que pasa algo, Porque yo soy me gusta. censura. Hay ¿Cómo mucha lo censura. censuraron? Mucha censura en cuanto a, por ejemplo, temas de cuerpos. Ah, pero es muy Se común, cubren ¿no? cuerpos, escotes y demás. Y en cuanto a violencia y sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen con la censura? Ponen cosas negras para que no se vean los cortes o no muestran la sangre y así. Que Pero depende de qué horario lo pasen. los mangas suelen ser mucho más gráficos en cuanto a eso. Pero los de Gore, pues, y los de. Sí, es que claro. también hay No, pero mucha- Bleach es un shonen y Bueno, te Chainsaw Man muestra- también es un shonen y. Es Entonces- una deconstrucción del shonen. Ajá. Ah, exacto. Tokyo Ghoul está muy censurado también, Sí. porque ese manga tiene escenas violentas, así de Pero torturas y entonces, sangre, Hablando, por ejemplo, pero es que precioso, o sea, tú lo ves y esos dibujos son increíbles. Tú que o sea, estás hablando yo de- pienso en lo que se tardaron en dibujar eso y digo, Dios. Tú que estás hablando de por ejemplo, de Gantz y ahorita que estamos hablando de Berserk, Sí. ¿cómo se puede decir que se lee una imagen? Bueno, tú primero Sí, ves lo que te está mostrando, ¿cierto? Es que depende de la escena. Ajá, también. depende. Pues por ejemplo, Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a colocar aquí la imagen para que sea referente y de la memoria lo podemos hablar y todo. Sí. Para que sea muy específico y para que todos sepamos que estamos hablando. El panel en donde aparece la mano ajá, de Berserk antes de que pase todo. Ujú. Que aparece la mano, que Gantz está en la mitad, que está... que se ve así como todo Aquí la voy a imponente. colocar. ¿Cómo uno puede leer? O sea, uno cómo Bueno, puede primero decir está el qué lee impacto eso para... de ver a estas criaturas, Sí. porque no son humanas. Entonces, tú estás leyendo y tú entiendes en la historia que estos son unos seres probablemente muy poderosos y que no son buenos. O sea, tú ya vienes como con esa idea, entonces el verlos es muy impactante y más en la forma en que te lo están mostrando, Están en porque te da a contraluz. entender, sí, te da a entender que son, bueno, malos y que están en un nivel superior. Claro, y es el contexto, el artista sí lo decidió para Ajá. dar ese sentimiento y tú al menos en la historia, en verse rara vez pasan cosas buenas, Ay, entonces todo lo que vaya a pasar a ustedes de eso va para mal, eso va para mal, entonces ya uno va leyendo esa cosa con ese sentimiento, entonces cualquier cosa que le pase a Gus uno va para mal, entonces la forma en que lo ilustran, la forma en que está, le da a uno, pues interpreta la imagen como nos jodimos. Porque Sí, siento como que... Dios, Yo siento que el manga construye la acción de la narrativa muy diferente a cualquier Sí, otro medio. primero es el dibujo. Ujú. Y después Ajá. son o sea, la forma en que se construye. Primero es como un sketch más o menos de lo que se va a decir. Casi siempre es primero el dibujo. Y después son los diálogos. Lo último que se coloca casi siempre son los diálogos. Él puede tener el guión más o menos como va, pero siempre es basado en la ilustración primero. es lo más importante Es lo más ahí importante. para transmitir el mensaje. Incluso el creador de Chainsaw Man utiliza un recurso como el salto de página, que tú estás leyendo, Ah, por sí. si algo, en la escena porque se me olvidó el nombre del prota, no puede ser. De Renji. De Renji, que se lo va a comer este gusano y aparece aquí con la escena del con. Entonces, si ves en el manga, cuando lo estás leyendo en páginas,
aparece primero que se lo están comiendo, después aparece la mano de Aki. Y pasas la página y aparece ya el zorro comiéndoselo. Entonces juega mucho, él sobre todo juega mucho con ese recurso del salto de página. Hay una cosa que yo, ya hablándolo con un amigo, eso es, o sea, el cine tiene formas de crear tensión. Sí. Tensión y la tensión hace que la resolución de acciones, o sea, como que, o sea, la tensión hace que la acción y reacción tengan un impacto diferente. Entonces, en el cine la tensión se crea de forma muy básica, pues la primera vez que he visto películas de terror, que la gente está abriendo la puerta, que tú sabes que ahí va a estar algo, pero que la puerta se abre lentamente. Y el manga tiene los saltos de página para crear la tensión. Ajá. En el sentido de cómo, O no poner texto. Exacto. O cómo construyo yo que la gente apenas pase y vea lo que va a acabar, se impacte. Y cómo crear ese ritmo, que eso es un ritmo. Y a mí me encanta un ritmo muy que específico. en el manga, cuando te van a mostrar algo muy importante, pues eso cubre todo, Sí, incluso hasta dos una páginas. doble página. Y es un dibujo, pero extremadamente detallado, porque Ese son súper tesos y ese uno para se el que queda hablamos así de Berserk es viendo. una doble Es una página. página. Uno Es se una queda doble así página. viendo eso como... Yo tengo un amigo que dice que le dificulta mucho leer manga porque no es capaz de concentrarse y como de ver bien, o sea, como que él siente que está leyendo y ya. Es que por eso es que hablo de la importancia de leer la imagen, porque Claro. Sí. porque claro, uno Si está se leyendo queda un solo libro. leyendo los textos, Exacto, no vas a entender. uno no está leyendo solamente, a mí me parece, Interpretar la imagen. exacto, uno no está leyendo solamente un libro derecho, sino que uno está leyendo algo más. Y es muy loco porque yo, en mi método, por ejemplo, de lectura de manga, yo yo siempre me quedo mirando mucho el dibujo Hay antes que de leer el mirarlo, diálogo. eso. Veo mucho el dibujo antes de mirar el diálogo, y ya el diálogo, ya después de que leo el diálogo, vuelvo a mirar el dibujo como para volver a Yo entenderlo. recuerdo que cuando leí Bleach tenía esa sensación de que se movía. Ah, O sea, yo veía, estaba leyendo el manga y sentía cómo se iban moviendo y cómo iban peleando. O sea, sí. era En su muy... imagen ya lo completaba como todo el ¿Tú movimiento. tú te leíste el manga de Naruto? De Naruto ya para el final. Ya para el final. Pero te viste la pelea de Kakashi y Obito. Ya la había animada en ese tiempo. Tú sí la viste en manga. Eso fue hace muchos años. Sí. No te acuerdas más o menos, Fue hace pero sé muchos que, pero sé años. que, pero la Sino que es leíste que en manga. yo leí Naruto y sentí Pero que Naruto estaba sí sobrevalorado. Ah. No, bueno. O sea, perdón, yo sé que hay muchos fans de Naruto, pero como leí a la vez Naruto y Bleach, en ese momento yo dije, no, Bleach es mejor. Y los leí a la vez, porque cada semana salía un episodio y Claro. leía los dos, pero siempre sentía que Bleach era mejor. Entonces con Naruto tengo esa relación como de... Solo que tú que hablabas, por ejemplo, de cómo uno siente movimiento en las escenas de acción, esa pelea en particular en el manga se siente como si uno estuviera viendo una película, por Sí. la forma en la que el dibujo lo lleva uno como que en acción. ¿Quién sabe? Ustedes saben de pronto qué estaba pasando en Bleach en ese momento, como para que digamos, no... En el momento cuando no sé. Cuando estaba peleando, por ejemplo, ya al final de la Tercera Guerra Ninja. ¿Qué estaba pasando en Bleach? Que... En el momento. Porque muy seguramente yo dije, no, En ese momento no estaba lo de Eso fue Aizen. mucho. No, 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 lo de Aizen es seguramente después. estaban ya con lo de los Quincy. Sí, lo más seguro. Sí, sí. Y ese arco es impresionante. Para los que se estén viendo la nueva animación, lo sabrán. Entonces, seguramente yo estaba como, no, mejor Bleach. Leamos esto rápido para ver Bleach. Pero hay algo que también, aparte de la narrativa, los asiáticos, los japoneses con los mangas tienen un adelanto, y es que ellos realmente en el dibujo, o sea, vuelve a lo mismo, la forma de que le muestran uno el dibujo para leerlo, ellos realmente saben crearle uno ese sentido de que lo que está uno viendo tiene continuidad. Pues como que a mí me pasa más en el manga que en el cómic eso, porque en el manga se siente que realmente hay como que ellos Cambios saben de escena. dividir muy bien los momentos en que están dibujando Sí. en que están dibujando los personajes y las acciones. Y las acciones, hay una parte, vuelve a verse cuando la tensión, cuando ellos están bajando a la sala de torturas, que uno no sabe con qué se va a encontrar, que me acuerdo que más o menos los paneles son que muestran como con los pasos bajan las escaleras, después muestran la mano abriendo la Saben crear puerta, tensión. y lo primero que uno ve cuando ya muestran la pieza es una imagen completa de una vieja casi que doblada en una rueda, de un man colgando casi despellejado. Como en Las Shingeki, torturas. en una Como parte ajá. en el manga donde también lo mismo, tienen que bajar porque escucharon un ruido, entonces van bajando y ya con el primer plano es que la antorcha, como no veían nada, se acerca y la cara gigante de un titán. Ah, Entonces también o crea sea, esa tensión. ellos saben, los mangakas saben crear muy bien esa
Hay una... Es que llevan ya muchos años también con esta... Sí, y muy industrializado, porque nosotros llegamos a ver esos mangas, pero ya los que han pulido demasiado, porque al ser una industria, ellos, por ejemplo, la Shonen Jump, estas revistas así, te dan la oportunidad, 1 o 2 capítulos, si no coge mucho cosas, lo sacan ahí mismo, entonces es una industria muy, Es muy reñida, muy pesada. Yo por eso es que nunca entonces, entendí por qué Kimetsu no Yaiba fue tan popular, porque Por es el- muy mal dibujado, o sea, los El dibujos dibujo- son la historia está muy muy buena. irregulares. La historia pegó. La historia pegó, es que ya la cosa es que los que mandan por el tema de gustos casi siempre son en Japón. Ahora es que están empezando a sacar en tema en línea para que lo vean los extranjeros, pero que obviamente lo que le gustaba a los japoneses es lo que más vendía y ellos necesitaban vender. Entonces, como siempre lo imprimían, entonces buscaban después vender ya, por ejemplo, normalmente sale en la revista, digamos, hay una historia que Paula creó y empieza a publicar. Entonces, normalmente te van a ser 5 capítulos. Generalmente Sí, para los probar tomos, si se idealiza los o no. tomos general, los únicos, así, O casi sacan siempre un son one 5 shot. capítulos. Y un one shot, por ejemplo, entonces sacan 5 capítulos y ya después, fue un éxito, entonces lo vamos a sacar individual. Entonces el que después conocemos individual. Ajá. Y ahí ya después, fue muy popular, te vamos a dar para el siguiente tomo. Entonces 5 capítulos a la semana y ya después lo volvemos en otro tomo y así van Ajá. vendiendo. Lo mismo con el anime, porque algunas sí y otras no, depende de cuántos vendan en Blu-ray. Ahora con las plataformas como Crunchyroll, Netflix y demás, entonces ya se está como popularizando el Sí. tema y ganando ganancias por otras partes, pero ya obviamente todo depende de la plata. Y como en el manga, por ejemplo, como... Yo sé que hay muchos géneros, pero ¿cuáles son como Sí. los géneros más importantes del manga? Las revisiones Shonen. mundiales del shonen. ¿Qué es el shonen? El shonen es el diminutivo para decir como joven, Ajá. como un chico joven, un adolescente, es shonen. Historias para jóvenes. Para jóvenes. Y para chicas, como chicas jóvenes, es el shoujo. Es que es lo que quiere decir. Shonen es joven y shoujo es chica joven, pues más fuerte. El shonen. Seinen, obviamente es para adulto mayor, Ajá. pero eso lo dice, el seinen. Esos son los que me El gustan. yosei, que también es... Pues sí he visto mucho shonen, pero pues cuando Ajá. estaba más shonen. El yosei es para mujeres adultas. Hay un género específico para niños que es el kodomo. Entonces ahí va que Shinchan, Es muy importante que sepan Ant-Man. qué género es lo que van a ver. Porque Sí. he visto mucho ese meme de, le puse a mi hijo a ver tus muñequitos. Y, ¿cuál le pusiste a ver? Y una cosa así, ya hoy. No. Yo he visto el video del niño es que papá quiero leer esto y es Berserk. Sí. Y el papá como no, mejor Vea, lee. Boku no Hero. Sí. Y es como lee, sí. No te imaginas uno, pues yo digo que igual yo estaba joven cuando vi Gantz, porque tenía como 15, 16. Y esas escenas son... Usted te perturbadoras. leíste, usted leyó en el manga de ¿De qué va? ¿qué? ¿De qué va? No, el manga de tú estás leyendo Jujutsu no Kaisen en el manga, ¿cierto? Jujutsu no Kaisen, sí, cuando llegó el anime yo empecé, me leí Shibuya en el manga, duro. Y después Oh esperé my a la God. animación, sí. Porque Pero no me vi el final, no me lo cuentes, por favor, gracias. no te lo voy a contar, pero Aunque el meme se hizo muy grande, entonces era inevitable. pero A mí me dio risa fue cuando escuché con la canción. Sí. de acá. Encontraron a Don Don Goyo. creo que eso es pues, como parte del final, no es el final Mentecita en final, el sino que es parte arroyo. del No es final. parte del final, sí. Pero- Qué coincidencia. Pero ya me los pulieron, ya. esa Pero parte por sí sé. ejemplo, Jujutsu no Kaisen, vuelvo a lo mismo, y por eso es que ahorita decíamos que, o sea, cuando uno dice que por ejemplo, es que el libro es mejor que cualquier adaptación, pasa lo mismo con el manga, con el cómic, Depende. porque, bueno, depende, pero es porque, claro, tiene más tiempo de desarrollar cosas que en formatos de visualización como Sí. video, pues anime y tal, no es lo mismo, pues no es lo mismo. Yo una vez le estaba diciendo, cuando estábamos viendo Bleach, le diciendo a Paula que si Bleach no lo hubieran censurado cuando salió, hubiera sido el Uf. mejor anime de todos, porque tiene como el equilibrio perfecto entre Pues que el la problema, comedia la del censura- shonen y lo violento de La censura siempre es un problema. Pero la- Gantz, la sí. animación de Gantz, por la censura fue un Pero problema. el problema es porque como todo Tokyo eso Ghoul. se creaba para la televisión japonesa, entonces simplemente en Japón son muy estrictos con las leyes. Entonces, claro, dependiendo de la hora que lo iba a publicar, le censuraban violencia, No, sangre, eso que Gantz, sexualidad. tengo todo. entendido que lo daban muy en la madrugada e igual estaba censurado. Pero a lo que voy es como que, Por los niños. por ejemplo, tú que has leído más manga de nosotros aquí, realmente, o sea, uno puede decir que sí está consumiendo lectura fuerte en el sentido de que uno puede reflexionar, Tú como pensar, bibliopsicóloga y Exactamente. lectora de manga. pensar con manga.
La verdad es que sí, yo he estado leyendo mucho manga últimamente. El manga es el coreano. Corea me ha invadido un poco. E incluso ha sido una herramienta en la que yo me puedo totalmente despejar, ver una historia, sufrir igual. Como cuando lees esa novela y llega una parte como que te duele aquí en el pecho. Lo mismo me ha pasado con el manga. Incluso yo al principio cuando era más joven me daba muy duro el inglés. Y yo no, porque como 11 años aprendiendo el verbo to be no fue suficiente, entonces me era muy duro con el inglés. Entonces yo lo que hacía era ver manga y manga en inglés. Sí, porque aquí todavía no se traducía. Sí, entonces yo lo leería en inglés y palabras que no entendía, buscar en el vocabulario. Igual las imágenes ayudan mucho a la interpretación y a entender como tal el vocabulario. Y recuerdo después hacer el examen para validar, para poder graduarme en inglés, y lo saqué perfecto. Yo incluso dije, seguro que era yo, y me ayudó como a leer más, no a hablarlo, porque hablarlo a duras penas hablo español. Sí, es difícil. Pero de leerlo me ayudó un montón, de entender el inglés, me ayudó mucho con el idioma. Por eso cuando uno aprende idioma siempre busca como algo que le entretenga. Pero como tal es una herramienta igual como usted en el cine, usted está ahí y ve la serie, usted puede sentarse y escucharla, pero se va a perder todo el entretenimiento porque la gracia es cómo lo actúan, el fondo, las escenas, o sea, eso es lo importante. Cómo te muestran todo. Y en el manga la imagen es muy importante porque es cómo reaccionan los protagonistas, en qué contexto están, qué es lo que están diciendo, cuando no lo están diciendo, porque puede ser una escena, ay, soy muy feliz, y la cara llorando a mares, que después te digo una para poner que es igual. Entonces también depende el dibujo es demasiado importante en la industria del manga y también, por ejemplo, del manga. Aunque el manga se lea como de izquierda, derecha, izquierda, no me acuerdo nunca. Para mí es izquierda. Igual, ya me acostumbré. De derecha, izquierda. Sí, uno como que ya de tanto leer se acostumbra, Sí. entonces ya automáticamente. Ya uno lo asume, incluso a veces cuando soy un cómic, yo porque lo estoy leyendo al revés. Entonces pasa mucho así. En el manga lo que pasa es que no es para los lados, sino que es para abajo, es vertical. Entonces las imágenes tienen mucha más verticalidad y casi siempre la mayoría son a color. Entonces tienen mucho, dependiendo del artista. Hablando de eso, del color, me da mucha risa, pues, Hunter x Hunter. Tengo a Hisoka. A ver, se ve. No sé, de espaldas. Sí, se ve un poquito. Se ve un poquito, sí. La primera animación que hicieron de Hunter x Hunter, todavía no sabían qué colores tenía, por ejemplo, Hisoka. Porque no había sacado páginas a color. A veces sacan páginas a color, pero pues para general, conmemorar, o les dan el permiso porque eso cuesta imprimir. Entonces resulta que en la animación le pusieron otros colores. Y luego llega él y saca los que son. Entonces fue como, bueno, corrijamos de ahora en adelante. Entonces eso pasa también mucho. No, a ver, yo siento que para mí el manga es sí o sí, es una forma muy válida. Es que es una forma muy válida de leer. Sí. Es que yo creo que la clave está en lo que siempre hemos dicho tú y yo del entretenimiento. O sea, esto es entretenimiento, leer es entretenimiento cuando son novelas, ¿cierto? No cuando estás estudiando, ¿cierto? Es otra cosa. Pero si tú buscas entretenimiento, leer es una forma. Y hay muchas formas de leer. Pero siento que hasta para pero no solamente. Sí, pero es que no quiere decir que el entretenimiento sea vacío. Jamás. Sí, depende de la persona también. Hay cosas que sí son vacías, que son para el ratico. Jugar Tetris, por ejemplo, no te va a hacer pensar. Pero esa canción de la Unión Soviética. Como Dragon Ball. Pero hay cosas que sí. Pero el punto de que no sea aburrido es que sea entretenido, ¿cierto? O sea, que tú te entretengas haciéndolo. No es una imposición, no es algo que tienes que hacer para ser más intelectual, no. No, es que igual, como le digo, el cómic manga también son una herramienta. En Japón está tan integrado que, por ejemplo, muchos manuales de emergencia, cuando quieren dar instrucciones, cuando quieren, recuerden que para la policía eso, y que son mangas, son tiras de mangas. Porque es muy cultural. Es muy cultural. En instrucciones de lo que sea, va a haber un panel de manga. Entonces ya está como muy inscrito en la sociedad de ellos, que es muy común, entonces ya no lo ven como algo raro. Pero usan esa ilustración porque necesitan ilustrar qué es lo que quieren contar, porque es mucho más fácil de entender con imágenes que solo un texto gigante que te diga, este medicamento tiene no, una imagen de no lo puedes tomar si estás embarazada, no sé qué, y entonces ya es más común. Ahí es donde yo digo que primero hay que quitarse la venda de que, hombre, si a usted le gustan las historias bien cargadas de emociones, de temas complejos, y de pronto no le gusta el anime, sino que es más de leer, lea manga, y busque manga, de los géneros que le guste, y dedíquese a admirar el arte de las páginas y de las imágenes y de los paneles.
si es más occidental, bueno, lea cómics o lea novelas gráficas. A mí me parece que es muy interesante que, por ejemplo, a Mario Mendoza le saquen novelas gráficas. Pues no es como que sea súper teso de leer, pero, Siempre. pero es muy buena herramienta como para que los niños o uno mismo lea temas complejos en dibujos. Lo que yo digo es que qué chévere que la gente empezara a descubrir más estos formatos que no son tan cercanos a nosotros por cultura, que aunque están muy de moda, siento que todavía hay mucho... El imaginario que es para niños. Sí. Pero Y- es que ya lo y utilizamos también- en corto, el meme. Ah, El exactamente. meme ya es una forma Sí. de... Sí. Pero de siento que ilustración. es chévere como, me voy a leer este manga, voy a seguirlo, voy a hacerlo yo llevo desde que yo me puse al orden con One Piece, Ujú. yo llevo siguiéndolo cada que lo sacan, pues cuando hay parones, pero llevo siguiéndolo pues. Y es chévere como esa idea de voy a seguirlo, a ver qué van, a ver cómo lo puedo, o sea, no sé, a mí me parece que leer imágenes es muy, o Sí. sea, es algo único. Y hay personas que son más visuales. Son más Y es que es eso. muy diferente porque, por ejemplo, tú cuando estás viendo porque la gente puede decir, "Ay, pues veo está anime o veo una película", No, sí. pero el anime y la película, pues las cosas pasan muy rápido Sí. y tú en el manga te puedes sentar Te como tienes a... a ver el dibujo. Sí, exacto, Me pasa, a me pasa. descifrarlo. Yo digo, estoy leyendo y como, no, me voy a devolver, no estoy apreciando el dibujo Ah, y me devuelvo. no estoy apreciando el arte. No lo estoy apreciando lo suficiente. No, pero me pasa, un anime que me por acá. encanta mucho que se llama el Haikyuu, que es de voleibol. Ah, Entonces, claro, es un deporte. A ver, un anime Entonces, que claro, sí, el mismo, sí. uno fue Ah, mira, por ejemplo, una doble. a una página de la Boom. De la Boom. Ujú. La Boom. Y, Pues, bueno, yo siento que no se va a ver Sí, bien. No, pero- igual yo coloco ahí como las imágenes. por ejemplo, en Haikyuu es de voleibol, entonces, claro, la gracia es verlos jugar. Pero yo me adelanté y yo quise terminar y ver la historia del libro al día porque es un manga. Y yo pensé, no, de pronto el partido no me va a emocionar como me emocionaba animado, con la música. Lo que yo lloré con ese manga, yo lloro mucho. Lo que yo lloré viendo un partido en específico, si alguien lo ha visto, el de Shiratoriza o el de las águilas, con el momento Suki, yo lo vi primero en el manga, era un diciembre. Yo estaba llorando a mares. O sea, lo que yo me emocioné con un partido en dibujos no es normal. Yo, No es normal. yo tuve un momento así parecido con ustedes se vieron, yo sé que tú te leíste el manga de Blue, no Exorcist, Ah, sí. sí. de Blue Exorcist. El momento donde él está en la cruz que lo van a crucificar, Ujú. ay, eso me emocionó un montón cuando lo rescata Me el encanta hermano. cómo te avisan. O sea, si lo abres así, te va a decir. No, por aquí Este no. manga se publica en la dirección de lectura original en japonés. Ya Las páginas deben saben. ser leídas en el sentido oriental. Ya saben porque como aquí no es una cultura diferente, ya lo ponen de una vez. Te para explican. que no. Ajá. Ahí te explica como tal. Sí, se ve. No, a mí me parece que, a ver, pues ahora que estamos, yo creo que apenas estamos, nosotros apenas aquí en este lado del mundo estamos descubriendo, Ese porque lado. uno aquí en ese momento se lee yo a veces veo, me salen en TikTok, gente en Japón, como que dice, recomienda un manga, y recomiendan cosas súper raras que en la Sí. vida yo he escuchado, Ah. he visto, y es como, claro, aquí estamos leyendo lo que tú dices ahorita, que es lo más industrial, o No, lo y nos más pasa mucho que famoso. leemos porque ya tiene un anime. O sea, Ah, ya sí. es También. popular. Entonces, como que voy a leer este manga que es de este anime. Pero allá están tan acostumbrados a eso que, pues, leen manga, y a ver, este manga lo van a adaptar a anime. Y porque ahora ya hay muchas más industrias editoriales específicas de manga y cómic que ya están trayendo más aquí a Occidente. Antes uno a duras penas lo encontraba en internet y súper pirata. Por ejemplo, Sí. cuando decías como, uy, qué imagen tiene así parecida a verse, hay uno que se llama Bibliomanía, que también lo están teniendo ahora traducido. Los dibujos de Bibliomanía son también muy impresionantes. Es que ya depende como del autor. ¿Sabes? Soul Eater. También. Sí. Soul Eater es muy bueno el dibujo Muy en el bueno. manga. Me gusta más el manga que el Soul anime. Eater es muy, Ujú. muy La bueno luna de el Solite me dibujo. recuerda mucho a Zelda. Sí, Mayoras más. Demasiado es súper bueno. Shingeki no Kyojin, el manga de Shingeki no Kyojin es También. muy bueno, el dibujo es muy, muy, muy bueno. Yo la tengo casada mucho con Es que Tokyo Ghoul, amor, lee Tokyo, Tokyo Ghoul. Ghoul, que tú dices que Que me tiene un Tokyo Ghoul dibujo es muy, bueno. muy sucio. Siento a veces cuando leo que Tokyo Me tiene un dibujo encanta. como muy sucio. Pues es que que todo ese depende tema de ya los como del ghouls. estilo. Yo siempre he dicho que es muy difícil, pero a mí
me parecería muy, o sea, yo sé que porque es muy largo, pero a mí me parece que One Piece, el manga de One Piece es muy mejorado un interesante. montón. Y ha mejorado un montón en la forma de Bleach contarse. mejora mucho. Y en la forma, sí, solo que... Es que igual es el artista está Exactamente. aprendiendo. Se ven los Exacto. primeros Sí, mejora. tomos y el dibujo es como meh. Y ya los últimos son unos dibujos ya porque para dibujar, la gente que está aprendiendo a dibujar sabe que la única forma de aprender a dibujar bien es practicando. Practicando, dibujando. Entonces, Vamos a hacer para mí así. pausita y hacemos ya concluimos y podemos darlo porque si no vamos a regar a hablar. Ah, de sí, eso. obvio. No. No, así somos nosotros. acá. La próxima pueden de un tema manga, un tema en específico. Sí, porque como- sí, hay que hacer un capítulo de un manga en específico, eso Sí. está chévere. Eso está Si chévere. van a hablar de Hollow Knight, con Vamos a hacer la pausita y ya seguimos con las conclusiones. Entonces, Conclusión. vamos a ¿Es menos lectura? no es menos Y lectura. el que le diga lo contrario, que lo chupe. No, sí, no es menos lectura para nada. Ni el cómic es menos lectura, ni la novela gráfica es menos lectura, ni el manga obviamente es menos lectura. Creo que Es una herramienta, es un medio. yo digo algo en el cine que aplica mucho para eso también, y es que nosotros, cuando la gente de aquí, de este lado del mundo, deje de ver cosas que no están en su idioma, va a descubrir cosas brutales, va a descubrir películas brutales. Cuando la gente de aquí, o cuando la gente que lee libros, descubra otros formatos de lectura, va a descubrir universos, historias brutales. Cuando la gente se anima a decir, voy a leerme Hunter x Hunter, o voy a leerme Tokyo Ghoul, Chainsaw o Man. voy a leerme Another, voy a leerme Chainsaw Man, va a descubrir universos Bleach. brutales. Porque para colmo todo lo de los Hollow y eso es en español. Ah, verdad, La espada. al autor de Bleach le encanta el idioma español, le dice que suena Suena muy bonito. bien, suena Lobos, bonito. lobos. Ajá. Entonces, Respira. Yo lo que digo es que si la gente se anima, o sea, sálganse de la burbuja, que leer primero es intelectual, que los va a hacer mejor personas leer, y que leer solo libros los va a hacer mucho mejor personas, porque no es así, porque hay muchos formatos. Si en los videojuegos se puede leer y es un formato súper válido, el manga y el cómic y la novela gráfica es más Y vas a más encontrar de válido. lo que te gusta. Si te gustan los deportes, Ta. ay. Si te gusta el terror, Ay. ¿Te ay. gusta el yaoi? Ay. Es incluso es una industria que Está muy súper- bien. Ay, la gente aprendió que las mujeres también son un público que consume, wow. Sí, y Pasa si les mucho. gusta el drama y lo romántico, También. lo sangriento, así súper sangriento. Ay, Si les también. gusta de ninjas, si les gusta de guerras, Del espacio. Cowboy Bebop, También. que es brutal, si les gusta, hay de todo. Hay. Vampiros, todo lo que se les ocurra. Y si a usted le ay. gustan los superhéroes, También. hay vampiros superhéroes, hay de todo también. Lo que se le ocurra, ay. Está ¿cómo es que se llama el personaje que hace Jared Leto, que ve esa película? Fue horrible, se me olvidó. Morbius. Morbius. Es un vampiro. Es Morbius es un Morbin vampiro. Morbius es un vampiro. Entonces los cómics también tienen un montón de historias diferentes. Si quieren romance, léanse cómics también. Si quieren si quieren superhéroe así tal cual, léanse Superman. Si les gusta la ciencia, léanse a Flash. Doctor Stone. Si les Doctor gusta el Stone. espacio, léanse Linterna Verde. O si les gusta lo místico y la magia, léanse Doctor Strange. Maggie. Magie. Si les No gusta- traca todas. Sí, sino que Animes. recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, hay veces donde yo estoy empezando a leer un manga y yo, ay, está súper interesante, no sé qué. A las semanas, uy, le van a sacar un anime y yo, guajapejear. Esto siempre me pasa, estoy leyendo cualquier cosa y empiezan, ay, van a Ah. sacar anime y yo, ok, Muy chévere. Bueno. muy chévere. No, es chévere y yo creo que descubrir esos formatos ayuda como que uno tenga también visiones muy amplias de... Sí, y otras como que el gusto a uno se le visiones del amplía un mundo. montón y Ujú. otras visiones del mundo. O sea, vuelvo a lo mismo que lo dije como que en un TikTok creo, y es que hay mucha gente que no encuentra lectura adecuada de terror hoy en día y que no le gusta y que siente que no hay lecturas súper tedas de terror. O que las películas ya es muy cliché. Exacto, vea, mangas de terror hay Ay. y brutales, pero hay... Y encima el terror japonés es El terror, otra cosa. para el Más que no lo psicológico. sabía, el terror occidental se creó a partir del terror japonés, del terror asiático más que todo. Sí, hacían muchos remakes de películas que de hecho creo que eso lo hablaremos en Sí. otros episodios Por ejemplo, también. el tema de Sadako y Ajá. ya la niña del aro. Ajá, Era niña. está... Samara, creo que Es Samara, o Samara. Sadako. Pues allá Sadako y Ah, creo que es se llama Samara. Pero el 13 fantasmas
esa película muy famosa es una especie de versión de otra película. Y he visto películas japonesa. Coreanas o japonesas de terror. Pero ahí está, no me voy a cansar de repetirlo porque sé que mucha gente no lo conozca, a pesar de que es un nombre muy sonante, y es que Junji Ito es un genio Un amor del de terror. persona. Es un amor de persona, pero Es muy charro porque no concuerda. No concuerda. Ese hombre son... todo cute, no sé qué, y las historias que escribes. ¿Qué tienes en tu cabeza? Exactamente, pero si a usted le gusta y no encuentra historias de terror interesantes, busque terror de Junji Ito y le va a gustar un montón. Y Uzumaki, que es que ahí está, que salió un anime hace poquito. Véase el primero. Sí, los otros no se necesitan ver. Veas el primero y se leen el manga. Pero lean, se encuentra porque, como decían ellas, hay de todo en el manga, pero hay de todas las historias posibles y por haber, hasta hay deportes. Ay, sí, pero o es lo que he encontrado historias tan chéveres. Slanda. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero recomendaciones, pero en un top 3. Vale. O sea, top 3 de anime, si quieren meter uno de anime o uno de cómics y de novelas gráficas. O sea, mangas o anime. Mangas. Mangas. Mangas, un top 3 o Porque de el novelas anime gráficas adaptación. o de cómics y ahí dan. Top 3 de todo junto. No, si quieren separado junto. Entonces, Okay. porque Es no que sé yo- qué tanto han leído de. sí. Exactamente. Yo porque como he leído tanto de No, yo del sí otro, podría hablar más de tengo uno de mangas. cada uno. Top 3. Uy, es que manga bueno. Pero Berserk. top 5 pues. Top Manga 5. bueno, top 1, Berserk por siempre. O sea, Ay, no sabe repetir. Berserk. No sale repetir. Si ya dice, lo siento mucho. Si dice Berserk, no vamos a decir Berserk nosotros. Berserk es el recomendado número 1 para los que les gustan las tragedias, la sangre, temas de maldiciones, de demonios, de todo eso. Perfecto. O sea, como yo, que estoy perturbada. Segundo, Gantz. Puras tripas, puras sangre. O sea, que eso es lo que me gusta a mí. Sí, Pura violencia, pero también ciencia ficción. Todo el tema de esta esfera, todo el tema alienígena, es muy, muy interesante cómo lo manejan, cómo se resuelve, también me gustó. No les voy a spoilear. Por favor, No se vean el anime, léanse el manga. Luego, para relajarse un poquito, Bleach. Bleach me parece increíble la forma en que él toma cositas de otras culturas, como por ejemplo lo que es el español, lo alemán, aunque sea súper cliché, súper nazi, pero es muy genial que hablen en otros idiomas, que todo sea así, es muy chévere cómo manejar todo ese tema espiritual, el equilibrio de ciertas cosas, no sé, todo es muy, muy, muy genial, todo lo de los Hollows es genial, las máscaras de los Vizar, todo eso es genial, o sea, usted quiere tatuarse algo, ahí va a encontrar mil tatuajes posibles, yo me voy a hacer uno de hecho, no sé, todo, o sea, los dibujos geniales, la historia genial, todo muy genial, y ahorita que están sacando la última animación del último arco que está súper buena, recomendadísimo. Bueno, Tokyo Ghoul que como decía, sí, 5, voy bien el 4. Toca temas psicológicos muy chéveres y ahí pues está también Tokyo Ghoul Red que es como un paralelo, o sea, es una historia que va 2 años después de que finaliza el primero, pero es como en paralelo porque tiene varios guiñitos, o sea, si tú no te ves no ves con los dibujos con detenimiento te vas a perder mucho, porque por ejemplo en una parte dicen, es que cuando él dice mentiras se toca la barbilla, y luego va uno a ver y sí, efectivamente lo hacía desde el primer capítulo, y es como, ¿qué? Entonces hay que estar muy atento a esas cosas. Y este tema de los goals es muy chévere. A mí me encanta cuando explican los poderes en cada manga. Entonces, que está... no me acuerdo cómo se llama ese órgano. O sea, que los goals tienen un órgano y hay de 4 tipos. Entonces, que este tipo es fuerte contra este otro. Y es súper chévere toda la explicación. Soy súper ñoña con eso. Vas en el 4. Falta el quinto. Adivina. Hunter. Que sí, que para mucho, igual Berserk también, pero bueno, ya va avanzando pues. No te voy a robar el tuyo. Pero Hunter es genial. Ese tema de las hormigas quimera es genial. Yo sé que tú tienes ahí un conflicto, pero... O sea, a mí no me gustó tanto yo todo el tema lo de las hormigas quimera. Todo el tema del nen es genial, cómo explican todos los poderes. Es que todo eso, todo lo que sea así a mí me gusta mucho.
como toda esa explicación lógica de un poder que no existe realmente. Me encanta cómo los artistas lo resuelven, los escritores, porque es como que mira, esto funciona así y este poder es fuerte contra este y el nene en especial por el hecho de que va como mucho con la personalidad y la vida de los cazadores, de los usuarios de nen. Entonces como que, mira, Hisoka tiene un nen de goma porque tal cosa, es como, todo tiene un sentido y me vuelvo muy ñoña con esas cosas. Entonces ahí están mis 5 recomendaciones. Es que para decir... Bueno, sí debe tener muchas. Por eso voy a decir algunos que no es que sean ultra favoritos, digamos. Bueno, voy a decir el que siempre me ha gustado. Y los otros como de recomendaciones y demás. Así variadito. Por ejemplo, el manga que no sé... Es que a mí me encantan las clams. Las clams son este grupo de mangakas que son las de Sakura Kakato, las de Tsubasa, las de Holly, las de X y tal. El manga que más me ha gustado es Tsubasa. Tsubasa y Holly. Voy a recomendar porque los dos van juntos. Entonces es los mangas que más me han gustado. Tienen animación, pero están obviamente no completos por el tema de dinero. Pero como tal, son los mangas de ellas que más me han encantado. De ellas, siempre, como lo leí como de pequeña y siguen estando como en mi corazón. Voy a recomendar Haikyuu, aunque ya sé que van a pronto animar la película final. Yo con Haikyuu, después de que pasé del anime al manga, lloré un montón, me disfruté un montón, me encanta. Haikyuu me gustó un montón, así deportivo, deporte, uno de fantasía que es Tsubasa y Holic, deporte. Voy a recomendar una novela, telenovela, o sea, para que tengan, quiero una historia de amor así, full telenovela con drama. Entonces les voy a recomendar Fruit Basket, que está ahí. Que es el Fruit Basket también, súper telenovela para ver cómo... ¿Por qué has besado a la vicia? No, se los voy a recomendar mucho. Es obviamente un manga de bastante tiempo, tiene un anime, le hicieron un remake al anime y es full telenovela y es el manga que más... Incluso recuerdo haber leído el último capítulo con la canción del primer anime, así full llorando obviamente porque soy masoquista y me gusta llorar más. Entonces Fruit Basket la voy a recomendar. Les voy a recomendar también Oyasumi Pum Pum. Más llorar porque... ¿Sabes que yo me leí eso en pandemia? Porque Asano tiene muy buenos cómics como Oyasumi Pum Pum o La chica a la orilla del río. Entonces más bien le recomiendo es al autor para que también lo puedan leer. Muy bueno también. ¿Cuántos llevo? No sé. ¿Cuántos llevo? Como 4, no sé. Bueno, no sé. Voy a recomendar también aquí el que está, Beastars, que también es bueno. Es de la hija, no sé si han visto de los chicos que son súper masados. Que sí. No es Yoyo, sino el otro. Sí, el otro que son Baki. El autor, la hija del creador de Baki creó Beastars. Tiene peleas muy buenas, tiene peleas brutales. Ajá, bueno, Yoyo es uno que... Beastars se lo recomiendo mucho, es un tema como su utopía, pero con el tema de carnívoros y herbívoros mucho más serio. Entonces me gustó mucho como esa introspectiva en esa parte, me gustó bastante como el tema del mundo animal en una sociedad como más estructurada, girando en torno a la presa y el depredador. Y no sé cuántos llevo ya, no iba a decir cuántos yo, pero ahí le recomiendo variadito, sobre todo a Asano para que llore. Listo, yo voy a recomendar de varios. Voy a hacer un top de mangas y otro de cómics y de novelas gráficas. A ver, de top 5 de cómics, de mangas, perdón, el 5, Hellsing. Hellsing, que es una historia de vampiros rara, es una historia entremezcla entre vampiros y catolicismo extraño, súper bueno, muy interesante. Trata a los vampiros como un arma sobrenatural que tiene que ver un poquito con sociedad y política y rarito porque hay mezclas ahí entre las familias poderosas queriendo controlar un arma vampírica y es muy interesante Hellsing. Hay mucha gente que se ha visto el anime, pero el arte del manga es una cosa loca, es brutal. Voy a colocar de cuarto, es que tengo un montón, pero es que no sé, hay cosas que no. Voy a colocar Attack on Titan, pues Shingeki no Kyojin de cuarto. Me parece que aunque el final no me gustó tanto, pero me parece que es una forma muy tesa de contar una historia bastante, o sea, tiene unos personajes muy bien construidos, el dibujo es brutal. Si usted se ha visto el anime de Shingeki, Ataque de Titanes, la forma en la que cuentan todo el tema del misticismo de los personajes de los titanes en el manga es brutal. Las peleas en el manga son una cosa, es muy bueno. De tercero voy a colocar a One Piece, pues porque me gusta mucho. One Piece
Yo sé que es muy largo y todo, pero me parece que es un manga, no sé, me parece que Un viaje. es un viaje muy interesante de personajes, de villanos. Yo creo que de los mejores villanos del anime y del manga, hay muchos que están en One Piece, porque tienen villanos muy completos y muy chéveres. De segundo voy a colocar a Another. A mí me gustó mucho Another, pues yo sé. A mí me gustó más el anime que el manga, la verdad. Sí, a mí me gustó el manga, pero siento que fue porque de los primeros mangas que leí fue ese, entonces le cogí cariño. Ya Es que yo siento que en el anime le dieron como más, o sea, como que los personajes eran más reconocibles que en el manga. Bueno, sí, sí, es por el dibujo. Sí. Pero es porque a mí me parece que Another es un muy buen tráiler psicológico. Mira que es un muy buen tráiler psicológico que mezcla romance de una forma muy interesante, que también tiene un cuestionamiento muy interesante sobre quién soy yo, o sea, quiénes somos nosotros y realmente qué impacto estamos dejando como alrededor de nosotros. Me parece muy interesante. Hablamos de mentes y no dijimos Monster. Ay, sí, Monster. Pero el primero yo voy a colocar a Akira de primero. Akira, sí, que es por el supuesto. papá de los mangas, que es como, que yo sé que Berserk lo menciona mucho, pero Akira, mencionan quiero más hacer la una película de recomendación. Akira que el manga de Akira. Sin manga, si no estoy mal, Psycho Pass, Ajá. que es una animación que hicieron, o sea, la mangaka que hizo Katekyo Hitman Reborn, que es uno que no hemos mencionado, pero Sí. un shonen muy bueno. Ella hizo los dibujos para Psycho Psycho Pass, pero buenísimo, para que lo vean. Bueno, y momento que tengo los otros. Tengo bueno, de cómics tengo número 5, Daredevil Born Again, que es lo que están intentando hacer con la serie de Disney, que es un asco, pero Lo empezamos y fue como que el cómic habla mucho sobre todo ese tema del renacimiento y de cómo puedo transformarme yo en algo mejor. Y habla un poquito, bueno, algo mejor no, en algo que me sirva en ese momento para sobrevivir. Y es un cómic muy interesante de superhéroes que trata un montón de creencias, de fe. Es muy bueno. Hay uno que por aquí lo tengo porque si no se me olvida el nombre, que es súper raro, que me lo leí hace mucho tiempo, que se llama La casta de los metabarones, que es de Alejandro Jodorowsky. Es un cómic de los 80, sí es de los 80. Y bueno, pues para el que no sepa quién es Alejandro Jodorowsky, es uno de nuestros artistas incomprendidos del siglo XX. Alejandro Jodorowsky es un man que su arte la tiene en un aspecto muy alto de la mente. Me parece que ese man es un loco del dibujo y la escritura. Y crea un cómic en el cual habla de cómo es un poquito nazi en el sentido de cómo crear estos superhumanos que nos ayuden como a subsistir en un mundo lleno de misticismo, lleno de monstruos, de creencias religiosas. Es muy interesante. Jodorowsky es muy loco en el sentido de que él no es que se vaya por las ramas, sino que es un poquito muy asiático en el sentido de que él no explica muchas cosas, sino que deja mucho para interpretación. Y en este cómic deja mucho para interpretación cuál es el papel de la religión en la sociedad. Es muy interesante ese cómic para que lo lean, de La casta de los metabarones. Sandman es de lo mejor que hay en novelas gráficas. Lástima lo de Neil Gaiman. Lástima lo de Neil Gaiman, pero Sí. me parece que es una forma muy interesante de recorrer como el mundo, nuestras creencias, de hablar de cómo nos formamos nosotros como sociedad. Es muy interesante. También les va a recomendar esa serie segundo, The Preacher. The Preacher es brutal, créanme que es la búsqueda de un Dios que no existe para el creador del cómic, de cómo un sacerdote coge el poder de Dios y lo primero que hace es tratar de vengarse de él por haberlo creado. O sea, es una premisa muy loca, pero a partir de ahí es muy chévere porque es Dios tratándose de perderse en el mundo humano y de un humano buscando a Dios en el mundo. Es muy loco, es muy bueno. The Preacher es muy bueno. Y voy a recomendar El Caballero de la Noche. Bueno, hay como 1.1 y uno. Uno, tengo Halloween de Batman. Halloween es brutal, es una especie de cómic en donde se revela una parte muy oscura del Acertijo, de ese villano tan interesante. De hecho, hay cosas del Batman de Robert Pattinson que tomaron de ahí como para hacerlo ahí. Para detective. Y es muy interesante ese Batman de Halloween. Y El Caballero de la Noche regresa, que es el Batman viejo que pelea, que es esa idea que tomaron para Batman vs Superman de Ben Affleck, pero bien contada, de un Batman muy viejo que es un rebelde, de un Superman que es dominado por el gobierno, y de cómo Batman quiere
decir, los superhéroes nos podemos ser controlados y somos la única esperanza de rebeldía en un mundo que nos quiere subyugados. Y es un Batman viejo que trata, que le da una pela, o sea, es un Batman super como 70 años, que le da una pela a Superman brutal. O sea, es muy bueno el Caballero de la Noche regresa. Esos son los que yo recomiendo. Sé que me quedaron B de Venganza y todos, Sí. pero esos Hay un montón. Ahí está Persepolis, que también lo pueden también. buscar, que es muy interesante, pero Muchas esas son mis recomendaciones. recomendaciones. Yo en especial recomiendo el de la casta de los metabarones. Es que sé que es muy charro porque es de esos cómics que se perdieron en el tiempo, como que la gente no habla. Ay. Ataque, Un ataque. Ataca. Y es de esos que la gente no habla porque se perdieron en el tiempo, pero ese es muy bueno. Ese es la casa de metabarones. Y recomiendo comenzar con tomos únicos. No vayan sí. con una serie ultra larga, puede ser tomos Si no únicos. empiece con One Piece, porque No. se va a matar. Sí, por ejemplo, Bibliomanía. Es un tomo más o menos grandecito. Empieza con Bibliomanía. Muy interesante, les va a gustar. Eso. Entonces, no. Bueno, para Alex, finalizar, Bueno. muchas gracias por A estar aquí. ustedes por invitarme. Espero Hablar no de haber venido. ñoñerías. Me encanta hablar de ñoñerías. Voy a luego hablar, sí. podemos hablar de otras ñoñerías. Después Por más supuesto. adelante hablamos de más manguitas y demás animes Sí, y todo esto. Y videojuegos si necesitan. Y videojuegos, sí, porque Eso. hay muchas cosas que crear videojuegos que todavía no hablamos. Eso, bueno, cuéntenos en los comentarios si ya, pues si ustedes son como nosotros de frikis, ¿qué manga recomendarían? O Para una persona que está empezando. Sí, o un cómic, o sea, como de todo esto que hablamos, libro, álbum, que les guste, que quieran recomendárselo a alguien, coméntenlo ahí. O que nos lo quieran recomendar a nosotros y no lo mencionamos acá. Bienvenido Puede sea. ser que de pronto no lo hayamos leído. Y respondan, pues den la opinión ustedes si creen que leer cómics o manga realmente es Sí, verdadera los lectura. convencimos de que sí. Ajá, pues coméntenos ahí qué tal, si se animan a leer alguno de esos mangas que mencionamos. Recuerden que es muy importante que estén como que comenten aquí en YouTube, si están en YouTube, que les den me gusta, que compartan, Que nos que sigan lo si es coloquen en sus en estados, Spotify, que nos sigan si es en Spotify, que califiquen el que los podcast. califiquen, que se suscriban, que es gratis aquí en YouTube, que Nos nos sigan sigan en en TikTok Instagram. y en Instagram como arroba Lectura de café. No va a ser la peor generación No, otra vez. lectura de café. Otro día se le trocaron los cables. y- De mi otro podcast. Y no, escúchenos, es chévere que si ustedes creen que hay alguien que ustedes conocen que les gustan esos temas, que les gusta leer, que les gustan otros formatos de lectura, y que compartan el podcast que seguramente les gustará, compártale los TikToks. Si por ejemplo hace poquito hablamos de videojuegos y lectura, entonces a usted le gusta, yo tengo un amigo que le gustan, compártale el TikTok o compártale el Instagram que seguramente le va a gustar. Vean One Piece, vean Bleach y léanse Berserk, por favor. Uy, sí. Y sean felices. Y sean felices. Y sean Y lean, felices. lo que ¿Cómo les perdiste? guste. Y lean lo que les guste, no lo que la gente les diga, tío, yo. Si no les gusta, no les gusta. Y está. Sí. No me preocupa. Nos vemos en otro episodio. Dios.